Suscríbete a la Panterita. Transmite ZP25. Monumental AM 1080. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM 1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, dice, buen día, ¿qué tal, Denis? Buenos días para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. ¿Qué tal? Buen día para todos. No sé si vamos a esperar a Pancho, ¿no? Hace tiempo que no transmito un partido tan aburrido como el de ayer. Pero me duele. Por la protagonista y por el fútbol paraguayo. Yo no sé si el parate, porque hay acá dos versiones. Una es la que dice Arce, que viene bien, y Roberto Torres, que no. Parece una pretemporada, que los equipos vienen de pretemporada, cuando están terminando la competencia. Terrible. Chiqui Arce innovó un equipo en la cancha. ¿Y qué hizo? Nada, empeoró. No es la primera vez que Chiqui Arce hace esto. Y hasta este punto, o sea, recuerdo así cambios llamativos, pero ayer cambió el esquema y puso a dos jugadores interiores que son... En la conferencia dijo que practicó en Sí, este tiempo. Practicó en este tiempo, pero el tema es que la prueba le duró 20 minutos. Pero claro, 20 minutos después se dio cuenta que no pasaba nada y tuvo que volver a la tiene normalidad. reacción, no tiene respuesta, preocupante. Libertad ha cambiado de formato, a no estar enciso, y lo de Cerro no deja de ser preocupante. Es decir, no puede conformar una cosa como esta. No. Salvo el resultado que sirve después del rendimiento, ayer estuvo es lejos que de debe lo que se admitirlo, espera. no puede no reconocer, si hace una macana, hace una macana. Y yo no sé qué pretende con eso. No, es difícil. Contra resistencia. Si vos me decís, voy a plantear un esquema en base al rival, porque qué es lo que tiene esto, y voy a probar, vos decís sí. Y no es que sea peyorativo con resistencia, lo que digo que acá nos conocemos todos. Chiqui sabe cómo juega Resistencia. Si un equipo extranjero y te cambia la figura, vos puedes decir, espera un ratito, yo tengo este informe que te puede cambiar, pero lo de Cerro Porteño no. El que apareció bien era el debutante Juan José Jiménez. Caladurita en el buen sentido de la palabra, usando la expresión del maestro Julio del Puerto, atrevido en el buen sentido de la palabra. Tocó 3 o 4 pelotas de entrada, desequilibró, hay una que pica larga a la derecha. ¿Y quién es él? Y él tiene 19 años, jugó mucho en reserva este año, categoría 2003. Yo creo que su presencia también pasa a modo de prueba pensando en el sub-19, porque él encaja con el reglamento para el clausura. ¿No cumple 20 en la clausura? ¿Cuándo cumple años? El 1 de junio, pero igual es categoría 2003. Está dentro vos sí del... que por eso lo puso. Yo creo que ya puede ser una prueba. Por eso ayer fue el día de las pruebas. Probó un esquema táctico que no funcionó y 45 minutos. El sistema tiene que cambiar, explicamos cómo. Alan jugó de... Volante por izquierda, abierto. No, Alan, ese ahí nomás lo juega. En realidad en la previa teníamos que jugar de volante central. Bueno, ahí cambia. No, después se tiró en su lugar habitual. Sí, y después terminó de lateral. Después terminó el mismo trío de siempre de Cerro. Los dos laterales, Alan y Dani Rivas y Claudio Aquino. Después se reencontró. Sí. Y después llamó la atención, ¿por qué no juega Moreno Martins? Sí. ¿Por qué no juega Moreno? ¿Cuál es la pregunta? Si Cerro recién juega el 29. Que dicho sea de paso, estaban los bolivianos. Sí, exactamente. Y fue a saludarlo Moreno Martins. 20 más o menos. Bajaron después para... Sí, después bajaron Moreno Martins. Y es el equipo de Cerro. Y nos gustaría, además le pongo a Fabián, que vio también Fabián, porque no está en la mesa, pero nos gustaría su opinión. Porque esto no puede ser. No se entiende qué es. No. Ganó con el resultado y nada más. Desde lo futbolístico no convence. Y a su favor se vio una versión deslucida de Resistencia también, porque el primer tiempo de Resistencia fue muy flojo, no se animó. Como que afectó a los dos el parate. La configuración aparece en 3 en punta,
Una manera de Y sí, decir. tres habituales delanteros. No en punta delantero. Claro. Bueno, está bien lo que dice Víctor, pero tampoco. No, Resistencia en el primer tiempo no hizo de mucho. los partidos que ayer vimos y decir que el poco público parece que adivinó. La recaudación más alta fue de 35. ¿Cuánto fue la recaudación? 37 millones. Es la recaudación más alta. Y eso es Cerro Porteño para abrir su puerta de 150 millones, por ahí decía Zapac. Sí. Entre toda la seguridad privada, bueno, pero ayer no hubo tanta seguridad, vigilancia frente a las tribunas como antes se veía, porque sabía que el público no iba a hacer. Cuando el estadio está lleno, hay muchísima gente en la vigilancia. Sí. No pasó ayer, pero uno de los partidos más pobres. ¿Cómo? Fabián, buen día. Arturo, buen día, un saludo para todos. Yo creo que compartimos un buen partido, ayer fue reaburrido. Sí, estuvo muy por debajo, Arturo, de lo que imaginábamos en la previa. Sobre todo de Cerro, me sorprendió tanta imprecisión, me sorprendió cómo no estuvieron tan participativos Aquino y Fariña, más allá de que Fariña hizo el gol. Y Resistencia en el primer tiempo como que no se animó, y cuando quiso en el segundo no encontró cómo, y eso hizo que el partido esté muy por debajo de lo que, al menos en la previa, uno imaginaba por el buen desempeño que venían teniendo en líneas generales, ¿verdad? Ya hablamos mucho de Cerro, de que entró en un bajón también, pero en líneas generales venían mostrando otra cosa. Pero acordate una cosa, la falta de Duarte en la media cancha, ¿eh? Sí. Eso no es como el agarrón. Eso ya no el agarrón cuando lo termina abrazando. Sí. Y a mí me quedó la imagen de muchos rendimientos individuales por debajo. No me gustó Alan Benítez, cruzó pocas veces el mediocampo y las veces que lo hizo no culminó de buena manera la jugada. Me parece que el cambio de Enzo Jiménez del entretiempo estuvo bien, porque tampoco estuvo Enzo Jiménez en un nivel importante. Y así otros jugadores, lo de Duarte, errático en algunos movimientos. Y de Resistencia, insisto, que me sorprendió que no se haya animado un poco más en el primer tiempo, cuando veía que Cerro tampoco marcaba superioridad. Bueno, pero ayer en configuración de lo que la configuración de Cerro, y vos te tragaste, y lo dice Víctor, y no sé por qué no dijo ayer, y dice hoy, este es sub-19 por el sub-19, Jiménez. Sí, mirando lo que se viene del futuro inmediato. Claro, porque ayer vimos que participó, sí. Tocó, movió. Queremos saber más datos de él con producción externa, un chico de condiciones. Sí, porque se mostró en ningún momento. Suele pasar con los debutantes que entran con cierto temor, se esconden detrás del rival, no piden tanto la pelota, y ayer no. Juan José Jiménez, participativo, pedía la pelota, desbordó un par de veces, tuvo tanta compañía en ataque, porque Cerro casi no atacó en el segundo tiempo, tuvo la de Alfio, el mano a mano, después no mucho más, pero al menos para hacer los primeros minutos en primera, muy interesante lo de Juan José Jiménez. Y confía en Lucena, sí, Lucena ya es titular. Sí. Perdón, lo que digo que Lucena y jugó ayer, pero es el titular en Cerro, eso está clarito. Podrá venir Bobadilla, que ayer explicaba lo de Carrascal, que hace conferencia hoy, pero es Lucena, el mediocampista de Cerro, tiene nombre y apellido. Se dio cuenta Arce que tenía que resolver ese experimento, entre comillas, que hizo ayer, y lo mandó a Lucena para que con Piri Damota pueda tener otra presencia en el campo. Y Piri Damota se suelta de otra manera, es un volante que llega más. Por eso a mí me extrañó, en principio imaginábamos que iba a jugar Alan Rodríguez bien metido al medio, después cuando hizo un esquema totalmente diferente con Fariña y Aquino como internos por derecha y por izquierda, no encontró conexión. Lo reconoció Arce en la conferencia, porque dijo no hubo esa conexión entre los dos que debían generar juego en Cerro, y resolvió rápido metiéndolo a Lucena. Tampoco Cerro mejoró una enormidad cuando entró Lucena, pero más ordenado es otra cosa Cerro con Lucena en el medio. Sí, bueno, Fabián, a mí en la cancha de Nison la Extra es aburridísimo lo que vimos ayer, de lo más pobre en los últimos tiempos. Sí, sobre todo teniendo en cuenta a los protagonistas. Uno Ahí siempre está, espera esa más. es la palabra. Nos vemos, Fabián, gracias. Porque... Fabián Sanabria. Dale, señor, un abrazo. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sede Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tu sueño, hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes @EMSA Paraguay, MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde podés hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB BNF, siempre cerca tuyo.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Y el parate a nosotros nos vino show espectacular. Veo que hay 2 o 3 colegas que se quejan de eso. La mayoría de los entrenadores nos gusta tiempo de trabajo, recuperar lesionados, insistir en la parte táctica. Fue lo que hicimos nosotros y nos vino muy bien. A mí no me ayudó de ninguna manera, no me ayudó porque si bien nosotros tuvimos fuera un jugador, por más que esté bien o por más que esté recuperándose, que es Wildo, seguramente el beneficiado fueron otros clubes. Seguramente usted como periodista sabe mejor quién salió beneficiado en este tema para recuperar jugadores de la doble competencia. Nosotros tenemos una sola competencia. De ninguna manera a nosotros nos benefició, me parece a mí que inclusive perjudicó, porque no siempre vas a encontrarle a estos equipos teniendo doble competencia, cansados, estando mal y nosotros estando bien. O sea, creo que claro y preciso es mi explicación con lo que te estoy diciendo ahora. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Digo lo que querés decir, Gustavito, que tenía razón, bro. Vení acá, vení, sentate, mirarle a los ojos a Víctor Villalba, vení por acá. Vení acá si tenés los huevos bien puestos. Si tenés los huevos bien puestos, vení. Si tenés los huevos bien puestos. ¿Por qué a Víctor? Transmitir por Instagram. Porque acá hay un discurso, acá está bien y te da la razón Chiqui Arce. No, Roberto Torres. Y Chiqui también es cierto. ¿Por qué? Y sí, porque él le vino como un anillo al dedo. Con un Cerro destrozado físicamente, este parate el más... Demasiado excusa de los entrenadores, realmente. Cuando hay mucho partido, que hay mucho partido. Sí. Cuando hay pausa, porque hay pausa. Sí, pero analizá, no reconocen sus errores, que no hacen jugar bien a su equipo. ¿Cómo venía? No, ¿qué van a analizar? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿Cómo venía Cerro antes del parate? Cuando hay partido, no, que hay mucho partido, que el viento, que la lluvia, que la cancha. Sí, eso es cierto. Por la cancha es para los dos, es lo mismo, es la pausa para los dos. Sí, es cierto, sí, cuando sí, los equipos no funcionan, pero ¿Y qué esa que es la realidad? Lo que dice Gustavito es que vos te estás yendo a otro lado. Sí. Por los entrenadores más digo. todo el cable de Lo que dice Esperana de Nicanor. Lo que dice Gustavito es que Cerro se caía. Lo que dice que Cerro se caía y le vino bien la pausa a Cerro, sí. Le da la razón a Gustavito. Y dijo Roberto Torres, nunca la hacen, no siempre la han encontrado. ¿Por qué es lo que pone esa casa? Y no le da la razón porque Cerro está a 4 puntos de Libertad y clasificó a octavo de la Libertadores. Caía futbolísticamente. Él habla del puntaje y va a hablar claro, y pasó la prueba, jugó 200 partidos y clasificó y sigue peleando el torneo. Y si no había este parate, vos le ganaba a Resistencia. Y no sé, eso no sé, capaz perdía, capaz no empataba. Podemos saber que capaz ganaba jugando mal como ayer. Pero ¿cómo vos le veías a Cerro antes del parate? Esa es la pregunta. Y era un equipo que estaba al límite. Sí. Al límite. Destrozado físicamente. Pero igual clasificó. Pero igual sigue peleando el torneo. Pero la Copa Libertadores ni uno hasta octavo más, Víctor. Pero la Copa Libertadores juega ante Palmeiras. O sea, vamos a poner una Copa Libertadores hasta octavo. Pero juega ante Palmeiras, no va a salir campeón de América ningún Estamos en el equipo. Instagram y los seguidores de Gustavito Rubín. Pero yo no dije Instagram Arturo Rubín. Espera un ratito. Yo dije que iba a salir campeón. Y bueno, pero ¿y qué significa para vos entonces que le vaya bien en Libertadores? Y no sé. Pasó primera ronda, ya le toca a Palmeiras, no puede hacer más que eso. No se puede conformar con una primera ronda. Sí, pero le tocó Palmeiras. Entonces, el mismo Cerrita te va a decir eso. Pero el mismo Cerrita sabe que no le va a ganar a Palmeiras, Cerro, así como juega encima menos. Entonces participa para pasar a octavos. ¿Y hasta dónde se pueda? ¿Hasta dónde te dé el calendario? Ese no es el tema de discusión. Ese no es el tema de discusión. Aquí lo que dijo Roberto Torres, no siempre le vas a encontrar a un equipo destrozado físicamente, mal y jugando doble competencia. Entonces lo que dice, el parate fue para Cerro, claro, o sea, le benefició a Cerro. Yo a eso es lo que voy. Entonces tuve razón cuando dije que físicamente Cerro venía destrozado y se caía a pedazos. ¿A le beneficia el parate? A pedazos no sé, me parece que... ¿A todo le beneficia? No, pero acaba al profe Resistencia también le puede favorecer pero trabajando tácticamente. Acaba de decir Roberto Torres que no. ¿Cómo? Roberto Torres acaba de decir que no. Pasa que Torres lo agarra desde la ventaja deportiva que iba a tener. Exactamente. O sea, diferente es tenerlo a Cerro con 20 partidos encima que descansado. Espínola, ¿por qué no jugó? Espínola resintió su lesión. Tiene que hacerse estudios de vuelta y es probable una realidad. que juegue el fin de Espínola semana. te juega 2 partidos para un mes. O
Algo pasa con Miguel Espínola. Dice que los técnicos buscan pretextos. Espínola Siempre. se vive lesionando bastante. Ese es un Porque caso acá de particular, ¿verdad, Víctor? cuando ¿Cuántos días hablan jugó? Sí, mucho. de que dicen demasiado partido, miércoles, domingo, miércoles demasiado partido, se contracturan todos los jugadores, se lesionan todos, y ahora que hay parate, después dicen no perjudicó el parate. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Qué quieren? ¿Parate o Pero partido ahí seguido? yo salvo Pero hay algo, casos Garnero, especiales. sí, El Espínola es un Claro. caso serio. El Espínola ya es Sí, fuera de como parate. me vino, ¿sabes qué? Gloria a Y Dios. Garnero hizo gracias un que- disparate para el campeonato, dice. Ah, ¿quién dijo? Garnero. No se hubiera parado, dice. Pasa que Garnero tuvo a todos sus jugadores, no se fue nadie a la ¿Y selección. por qué Cerro no tuvo todo? No, digo que... No, ¿por qué Cerro no puede tener plantel completo? No, y tiene lesionado. Y es lo que Carrascal dice todavía no se Gustavito, recuperó es del lo que- clásico. Es lo que dice Gustavito. Ustedes le quieren descalificar a Gustavito. No, mira, No, no, Arturo, para nada. Arturo, No, él. No, yo no lo No, no, descalifico, es pero... calificar, ¿Para qué llegó, dice? Y es que clasificó, no sé qué más prueba de que le fue bien relativamente en este semestre. No, pero ¿cómo clasificó? Y clasificó, pero... Pero ¿cómo clasificó? No, y perdiendo, jugando mal, pero clasificó. Víctor, El pasa conformismo por es lo que nos Miramar. lleva mal. El conformismo es lo que Así nos es. lleva mal. Fue de más a menos. Sí, Esa de es más la a menos, realidad. claro. Como también tuvo un rendimiento alto en las primeras presentaciones, donde de local fue haciendo los puntos correctos, salvo el juego ante Olimpia. Allí es donde se terminó complicando, pero hizo un buen comienzo de Pero Copa. Gustavito tenía razón en su posición. Para en mí el no. Instagram, Arturo, Para ¿y mí vos, Denis? Sí, tenés En la razón. fase puntual de Cerro, cuando dijo. Físicamente hablando. Por eso dice, siempre si nos separaba el campeonato de Cerro, se caía a pedazos. No, pero eso ya no podemos Escuchala, saber. Chiqui. Igual capaz le Yo ganaba yo coincido con, Resistencia. para No, mí pero no es resistencia Chiqui el se tema. excusa en la situación del tema de la... Porque no está funcionando ese equipo. Ahora no está funcionando. Este último partido y los anteriores le Pero estaba yo le costando. veía así, niño, ya le veía a Cerro viniendo tranque y que... Pero no era de lo sacarle su- físico. Ahí es futbolístico también, no es solo físico. Pero Si lesionado- vos ves que no, También. Sí, pero que no ayer- puede levantar un centro, que sacan la lengua a los 35 del segundo tiempo, Tiempo. ese es un ¿Qué equipo tiempo? cansado, Pero, ese es un pero equipo el físico cansado, repercute en lo pero que político no también, puedan hacer triangulación, el Gustavito. juego en conjunto, El físico, allí está con todo, esa es la repercute en lo parte. futbolístico también. Y Las claro, dos una cosa cosas. tiene que ver con otra. Por Ah. eso yo le digo al niño, Carrascal era impreciso, los últimos partidos no podía ni parar pelota, por ejemplo. Pero Y para mí Carrascal ya venía así, entre que se acomoda la vinchita, entre que esto, que aquello, esa es la realidad. O sea, vamos a ser sinceros, Carrascal ya venía en baja. Carrascal ya venía en baja. Esa es mi frase, esa es mi frase, esa Claro, es mi frase, lo mejor Carrascal. que hubiera hecho Carrascal Pero era pero acomodarse la pero vinchita. Ahí sí, Por así favor, como- ¿cuántos jugadores se tiñen el pelo, se tocan la bichita y juegan bien? Muchos hay de eso. Muchos hay de eso. Pero le desconcentra cuando empieza a tocarse, a Pero prepararse Carrascal no mejor. hacía eso antes y de Claro, repente claro. empezó a hacer Ay. eso. Y... Se Bueno, desconcentra. Lo que, Andando, lo que no te va. estaría lindo, Andando, Arturo, andando, propongo andando. yo a la mesa. ¿qué hablar vos con sos los- director del programa? no, propongo. Yo te si vos querés dirigir, No. ya mucha ala tenemos, ya No, está volando no, alto. no, ¿eh? Arturo, yo Conmigo tranquilo nomás, Gustavito, ¿eh? Sí, ¿Qué es lo que tenés vos, qué? No, ¿qué es lo que vos proponés? Tenés razón, perdón por... No, y llamarle a los técnicos y preguntarle a quién le vino bien Espera, este parate. primero Pero van a que- defender sus intereses los técnicos, no te Claro, hagas. ya, ya sé. ¿Entendés? Entonces, Pero ¿para qué la Roberto llaman? dijo clarito, no. Bueno, porque A mí- defiende sus Olimpia y intereses. Cerro, a Olimpia y amigo. Cerro le vino perfecto. A los otros no. Ahí está. A los otros no porque frenó el ritmo. ¿Y por qué lo vino ¿Qué bien? ritmo le va a Y frenar? porque Olimpia y Cerro estaban al límite, jugaban partidos cada 3 días y no tienen tanto Gustavito plantel. tenía razón. No tiene razón porque Entonces no se cayó podemos, a pedazos Cerro. Estaba clasificó. diciendo que lo que dice Gustavito, si el campeonato no se paraba, el equipo de Cerro se caía físicamente. Sí. Es lo que dice. No tenía- El campeonato se paró y Cerro tomó aire. Por eso Chiqui Arce dice, nos viene bien. Si vos decís nos viene bien, algo pasó. Es decir, si yo te digo, nos viene bien porque algo pasó. Sí. No es que nos viene bien porque vino bien nomás. Ese ya es una razón para responder a algo. Nos viene bien el porque parate. futbolísticamente Arturo dijo que fue el peor partido de Cerro. No, o sea, los últimos tiempos, no. Sí, no. entonces el Paró, problema no pero era- al final no, Entonces el no problema solucionó no nada. era futbolísticamente, era, No, no, para no. mí era físicamente, ¿verdad? No. Eso es lo que he visto Yo ayer. ayer le vi bien físicamente a Cerro, lo que no tiene idea. Y claro, si hubo un Lo parate, que traba, niño. pero no parece que parate mira paró cómo 3 te meses para hacer campeonato Mira y cómo que te cada trata. uno se fue a Miami, No, otro se ¿verdad? fue a Cancún y otro se fue a Rusia de vacaciones. No, acá estaban con la Pero vos pelota, estaban dijiste, trabajando todos los días. vos dijiste, niño, futbolístico el tema. Ese partido primer lunes fue el primer partido. Dijiste, parecía que venía una pretemporada, dijiste. Pero eso es Guaireña, no estamos hablando de Cerro. Ese era el partido de Guaireña. Guaireña, Sol, 12 también fue. Guaireña, Sol. ¿Y por Muy qué te malo. parecía eso? Por el parate. Y puede ser que sea el parate, puede que sea el parate, pero hay partidos que sí, otros que no. Últimamente teníamos partidos aburridos. Guaireña tiene ese rasgo, cuando vos ves un partido de Guaireña es así, normalmente no Yo quiero tiene hacer la grandes encuesta. espectáculos. ¿Cuál encuesta? ¿Y lo del parate? ¿Qué tal? Pero qué- vino? ¿por No, qué espera, gana entonces por- que el pueblo deportivo opine.
Sí. Y que se saque la camiseta que diga. Ah, no, y me van a matar. No a vos. Sí, Espera un ratito. Le van a matar. Sí, ¿a quién le van a matar? ¿Por qué? No, no le van a matar. Y le van a No, matar. yo te condeno y no le van a No, matar. ahorita le van a liquidar. sí. Te van a enterrar, Gustavito. Lo que dice Gustavito, el campeonato le hizo daño al fútbol paraguayo. Esa es la pregunta. El parate. Sí. Y le vino bien a Cerro. Como a Niño al dedo le vino a Cerro. Y a Olimpia. Y a Olimpia, sí. No, pues yo siempre me refería a Cerro. Yo Claro, Olimpia pero no- a todos le No, viene no le bien. vas a Son decir a los Gustavito beneficiados. Sánchez, tenés Gustavito. razón, Gustavito. No, porque no mucha se carga de cayó a partido, pegar. es Ahí cierto, está. sí, es cierto, mucha carga de Pero partido. sigue los otros peleando, equipos también tienen mucha clasificó. carga de partido de lo que disputan Copa Sudamericana. Claro, por porque ejemplo. la Sudamericana Víctor sí. Pavón pasa a Palmeiras. A Taylor, por ejemplo, le vino muy bien que hasta aquí no pudo trabajar. Guaireña. en el de la Caballero. apertura. A todos le viene bien el Y parate. yo creo que no le alcanza para salir campeón de la apertura. Pero eso no quiere decir que haya caído a pedazos, porque va a seguir peleando. Caerse a pedazos es que la próxima fecha pero sale siempre campeón que del Arce Libertadores. dice, físicamente, Pelana, físicamente. Chiqui Arce no te puede decir, nos estábamos cayendo a pedazos y nos vino bien el parate, no te va a decir, porque va en detrimento de su preparador físico, va en detrimento de su médico, y Chiqui Arce es bastante maduro, que le enseñó la vida, para que él cosas que se las va a guardar. Él no puede decir, este equipo no tenía respuesta, si querés ser protocolarmente elegante, físicamente no teníamos respuesta. Lo único que resumió fue, nos viene, ¿y por qué Chiqui disparó contra el otro técnico? ¿Hacía falta? No, ahora la pregunta es, ¿por qué le importó tanto a Arce lo que dijo Torres? Pero, ¿por qué si a vos estuviste ahí? Por lo que dijo Torres. Primero habló Claro. Torres en conferencia, Sí. y acusó recibo a Arce y le devuelve a Torres. Usted como Si periodista vos- sabe, Elegantemente. Elegante, pero ¿por qué lo dijo Denis? ¿Por qué se refirió a eso? Se molestó. ¿Por qué le contestó a Torres? Porque Roberto te tiró una también, Arturo. Porque Sí. Torres dio a entender Sí, que claro. si lo agarraba Cerro antes Exacto. le iba a ganar. ¿Y por qué había dos posturas. ¿Y por qué dice No, Chiqui? a favor del ¿Y parate por qué y en Chiqui, contra. Chiqui reconoce y habla bien de él? Cuando dice nos vino bien el parate. Porque si esto continúa, nos caíamos lo que quiso decir Chiqui Arce. Por eso dijo, no sé si ese es el término que iba a emplear, Pero, Arturo. íbamos a resentirnos, podríamos no rendir como quisiéramos. No recuperarnos. No, la frase esta es muy personal. Pero la pregunta es, ¿por qué le contestó? Porque le golpeó. Si a vos las cosas te resbalan, no vas a responder. Estuvo atento. Pero yo quiero Estuvo entender, atento a la conferencia y yo le quiero entender quería, lo que dice Arce. porque Quiero no entender. se le preguntó eso y él Es que quería a todos responder le eso. benefició el parate, a todos los equipos le benefició el Pero parate. No, a Garnero dice un disparate. Denis, no te dice Roberto No te dice Torres. Roberto Torres. Pero ¿cómo que no? Para No, él, porque no. no consiguió el resultado nomás. No, 15 días para no, poder no, trabajar no, tácticamente, es lo que físicamente. dice, le tomamos a Cerro de otra manera y no hubiera respondido. Sí. Eso es lo que dice Torres. Eso es lo que yo entendí. Sí. Sí, porque Sí, este, ya, partido sí, se ya. tenía que jugar después del clásico de Libertadores. Exacto. Con Querían Cerro al agarrarle límite. ya Y si cansado, Resistencia todo lo agarraba cansado. así, Y ahí según dijo, no, Roberto Torres siempre le tenía vas a más agarrar un equipo posibilidades. cansado. Depende de cada técnico y cada plantel. Hay algunos. Guaraní, por ejemplo, ese parate yo no sé si le ayudó mucho también a Guaraní. Le costó, si no era por la expulsión, Guaraní venía en alza. Esos partidos, Exacto. 3 partidos al hilo, Exacto. el cuarto Pero- se iba a encontrar pero con otro. Roberto Torres fue muy franco cuando dijo, le íbamos a ganar un Cerro desmembrado, desprolijo, no futbolista, en todos los órdenes. En otra forma. En otra forma lo dijo. Y le favorece, es decir, es consciente Torres que iba a enfrentar un Cerro diezmado. Sí, sí. Consciente Torres dijo, al aire dijo, y no se ruborizó. Queríamos tomarle a Cerro así, dijo. Y después dijo permanecer en la categoría y ver si tenemos una Pero copa. ¿quién le asegura que le va a ganar a hacerlo así? También. Nadie asegura, pero ¿Verdad? Pero cuando estás cansado... tenés más ¿Quién posibilidades. le asegura? Tenés más Son posibilidades. frases que tiran nomás a los Pero, muchachos, Pablo, pero no le ¿Vos asegura qué que le le vas a vaya a decir? ganar a Pero Denis, hacerlo vos, así. vos qué le vas a decir, jugadores, oye, Goina, ya aprovechame. Vos sabés que voy a hacer Y si Enrique no es el otro jugador que... te voy a decir una cosa, Denis Caniza, voy a decir una frase, que en las buenas y en las malas vos tenés que saber jugar. En las buenas y en las malas. Vos tenés que saber jugar. Arce, lo que dijo Torres, teníamos que agarrar a Cerro cansado. Sí. Claro. No tenía que haber parado. No tenía que Tenía y más Franco, posibilidades, sí. Suspendé nomás Arturo me Rubín el Instagram. Sí. Ahí pum y terminó. Voy a reiterar lo que dijo Arturo, si te parece, ¿Cómo no? Roberto ¿Cómo Torres, no? con- ¿Cómo no? Están opinando los oyentes. Quieren. Yo te voy a decir, ¿qué es lo que están opinando? Están opinando. Poner al aire, poner en el WhatsApp, sacar al aire. Sí. Adiós, Gustavito. Gracias por la ¿Verdad? abrazo, compañero. Vos sabés que en el fútbol, y sabe Denis Caniza, hay técnicos que saben cómo se viene el partido. Yo no sé si los técnicos van a esa charla. Hay una premonición de algo, ¿no? Que dice, juegan así, muchachos, en la charla técnica. Sí, sí, te dan hincapié en eso.
¿Te dan? Sí, te dan hincapié. Fíjate, un Julano va a correr poco y después se Sí. cansa. Aprovechar su cansancio, ¿o no es cierto? Sí, sí. O Vamos a presionar la o no te arriba. dice, por ejemplo, Fulano va a llegar tarde a la pelota, aprovechar. Sí, sí. ¿Te dicen? Claro. Abrite, no te dicen. Veo. Te dicen en el Intentemos vestuario. atacar porque este equipo está cansado. Ahí vamos a está, ahí aprovechar está. el primer Gracias. tiempo, algo Sí. así. O atacar más, Seguramente. por ejemplo, del lado de su lateral, que es el más joven, o atacar del lado de aquel que es un poco más lento. Viene una lesión, a veces sabes también estudiar quién viene de una lesión o no, una cosa es la recuperación. Siempre Yo no se creo mira. que Chique, perdón niño, no trabaje en base a dos competencias. Si el año pasado, desde el año pasado, después tiene Copa Paraguay, dice. ¿Qué llamó la señora? ¿Qué digo? Que no, hablamos todos entre nosotros. Solo que para poner en contexto ese comentario, la Copa Paraguay es muy distinta a la Libertadores. Si vamos al potencial de los rivales, a que juegan generalmente con juveniles, o sea, no es comparable porque se usa otro plantel y porque, con todo respeto, en 4 de 6 rondas se enfrentan equipos de intermedia, primera B o... Claro, no en las ni primeras punto de instancias comparación. siempre te enfrentas a equipos de la B, de la C, del interior, dependiendo del formato de intermedia. Dice el mono Tabarelli. Llámame para Ricardo Tabarelli. Dice, desde que se inventaron las excusas no hay culpable. Brillante, Denis. Excelente, claro. El mono Tabarelli te envía a vos. Querido mono, un fuerte abrazo. No, yo te leo lo que dijo. Sí, sí, gracias. ¿Quién está en línea? Hola. No es la que los oyentes iban a hablar. No, y cortaron un ratito ahora. ¿Por qué cortaron? Para poder llamar. ¿A Porque se quién? satura la línea. Ah, bueno, No listo. Pechunagues prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. Eusebio Yala Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ricardo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué es lo que, por qué? El Denny nomás tiene razón, nosotros no tenemos. Y él pues se juega. Viste que vos sos un gran moderador. Entonces vos no te solés jugar, no es tu estilo jugártela, sino vos barajás cómo manejar las barajas. Y él se juega, ¿verdad? Él se juega. Y eso es lo loable. Entonces, vano mal dicho, desde que se inventaron las excusas no hay culpable, ¿verdad? Yo creo que este país no va adelante por eso. Uno por eso y otro porque nos victimizamos, ¿verdad? O sea, que es lo mismo, ¿verdad? Viste que siempre dicen, me retó, Arturo dijo esto de mí. Entonces lo tomamos de manera personal. Las personas son como son. Sí. No sé si me explico. Entiendo. No, es lo que dice Gustavito, demasiado filosofía, porque él dice que Cerro se caía a pedazos y no hacía parate. Y bueno, pero eso pues no podemos saber porque los técnicos están para arreglar los problemas, ¿verdad? Para eso están. No. Normalmente un técnico si te tenés los dice, dispuesto a venir acá. ¿Dónde estás vos? No, estás tocando de oído, Ricardo, ¿eh? No. ¿Sabes lo que dijo Chiquiarse públicamente? ¿Querés escuchar? ¿Querés escucharlo a Chiquiarse? No, escuchame, por favor, Ricardo. Por favor. Vamos a bajar los decibeles. Vos comenzaste, vos me buscaste. ¿Escuchá? Y el parate a nosotros nos vino show espectacular. Nos vino show espectacular. Sinónimo de espectacular, dame, Ricardo. Y no, pero Arturo, fantástico, eso es sinónimo de espectacular. Escuchando lo que dice Chiquiarse. Pero si me dejas explicar. Ricardo, dirigió Olimpia campeón, dirigió Cerro campeón, 2 veces técnico de la selección, ¿verdad? Uno de los más respetados en el país. No ocultó, escuchá. Y el parate a nosotros nos vino show espectacular. Veo que hay 2 o 3 colegas que se quejan de eso. La mayoría de los entrenadores nos gusta tiempo de trabajo. ¿Escuchá? No, pero a Chiqui por el tema de los lesionados y recuperar a los jugadores, ¿verdad? Claro, cada uno tiene su propio problema, Arturo. Pero vos hablaste de excusa. Los técnicos, pero claro, yo no voy por lo puntual, voy por lo genérico, ¿verdad? Y por lo que dijo Denny, ¿verdad? Que siempre nos estamos quejando, ¿verdad? Por esto, por lo otro, y nos pusieron para soluciones. Ese no es mi punto. A los técnicos le ponen
porque tienen que dar soluciones, así nomás no es. ¿Por qué entonces el técnico eligió? O sea, no hubiera nomás agarrado el compromiso si es que habían tantos o lesionados o expulsados o amarilla o lo que sea o diezmado el plantel, ¿entendés? Ese nomás es mi punto. Estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que es diferente, Ricardo? Porque dijo Denis, la excusa de los técnicos, y acá no es excusa lo de Arce. Arce agradece, agradece que se paró el campeonato. Y vamos a decir, y no tiene para reemplazar jugadores. ¿Para qué están los técnicos? Están para buscar jugadores cuando se... ¿O para qué están? Arturo, ¿y qué declaró el técnico de Resistencia? Vamos a escuchar. A mí no me ayudó de ninguna manera, no me ayudó porque si bien nosotros tuvimos fuera un jugador, por más que esté bien o por más que esté recuperándose, que es Wildo, seguramente el beneficiado fueron otros clubes. Seguramente usted como periodista sabe mejor quién salió beneficiado en este tema para recuperar jugadores de la doble competencia. Nosotros tenemos una sola competencia. De ninguna manera a nosotros nos benefició. Me parece a mí que inclusive perjudicó, porque no siempre vas a encontrarle a estos equipos teniendo doble competencia, cansado, estando mal y nosotros estando bien. O sea, creo que claro y preciso es mi explicación con lo que te estoy diciendo ahora. ¿Escuchaste eso, Ricardo? Escuché y sigo sosteniendo, ¿verdad? Sigo sosteniendo. Para eso te ponen ahí y tenés que solucionar de una u otra manera, ¿verdad? Ese es mi punto. Y bueno, Ricardo, ¿qué vamos a hacer? No te vayas a enojar, Arturo. No te vayas. ¿Cómo que pasó si está escuchando? Y estoy escuchando, y lo que dije hace rato, Arturo, demasiada excusa de los entrenadores que cuando hay mucho partido, no que hay mucho partido, que ¿por qué hay tanto partido? De que hay un parate 15 días, no, porque hay parate, no perjudica a todo, no sabemos qué es lo que quieren. Entonces... No, y después el tema, Denny, el tema de los partidos corridos, el tema de los jugadores, ¿verdad? O sea, yo creo que es una cuestión de mentalidad. Estamos a la par de todo lo que es en tipo de entrenamientos. Los entrenamientos que nosotros hacíamos 20 años atrás no tienen nada que ver con lo que se entrena hoy, Arturo. O sea, hoy estamos a la par de lo que entrenan en Europa y los mejores equipos. Si nosotros hubiéramos tenido este tipo de entrenamiento, hubiéramos jugado 3 y 4 partidos por semana también, ¿verdad? Entonces, el jugador tiene que estar con todo lo que hoy tiene a mano. Debería estar, salvo que se lesione o ese tipo de cosas, debe estar para jugar 2 partidos por semana sin ningún problema. ¿Por qué en Europa lo hacen y aquí no lo podemos hacer? Por una cuestión de victimización y de mentalidad, es por lo menos lo que yo creo, ¿verdad? Bueno, Ricardo, ¿cómo anda Roque? No sé nada de Roque, hace rato que no hablo con él. Está metido ahí en Libertad y le está yendo bien, ¿verdad? Eso es lo que todos sabemos. Y bueno, ¿cómo andás, Ricardo? Bien, Arturo, siguiéndole siempre a usted. Gracias, Ricardo. Un abrazo del aire, Ricardo. Abrazo. Adiós, gracias. Fuerza, Ricardo Arturo. Tabaré. Agárrense de las manos. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Reídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Conferencia cortesía de Tigo Sport, habla Pili Damota. La verdad que me da igual si jugamos con doble volante o un volante, me siento bastante cómodo. Como dije, primeramente yo tenía que encontrarme conmigo mismo, entrar bien físicamente. Y eso es lo principal que hoy en día puedo decir que conseguí, y bueno, después cómo se juega va a decidir el profe. Jorge Izquierdo, Universo 970. ¿Cómo te va, Robert? ¿Cómo vas notando la competitividad principalmente en los puestos de volante? Al estar Pica, al estar Carrascal, Damián, Wilder también, quienes en algún momento también van teniendo chances, y lo tuyo ahora también agarrando ese ritmo futbolístico que te caracteriza. Y bien decía también Chiqui Arce que vos, estando bien, sos otro futbolista. Decís, de acá del 1 al 10, ¿cuánto está Robert Pires Damota en su plenitud? Sí, primeramente yo creo que tenemos una competencia muy sana entre todos los volantes, ¿verdad? Hablamos bastante, nos ayudamos bastante. También le queremos ayudar mucho a lo que es Damián, a Wilder, que se acoplen a nosotros, que estén con nosotros.
Y la verdad que, como te digo, una competencia muy sana. Y hoy en día te puedo decir que estoy en un 7, 8, puedo ponerle, porque tengo que seguir mejorando, tengo que seguir trabajando para llegar a lo que quiero, porque como ustedes me dijeron, para llegar a ese nivel que yo tenía, que salí o que llegué a jugar en otros lugares, debo seguir trabajando y mejorando algunas cosas. Iniciamos con la segunda ronda. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Robert, ¿qué te parece el rival que tendrá en los octavos de final de la Copa Libertadores como lo es el equipo de Palmeiras? Y también consultarte, ¿cómo lo viste a los nuevos refuerzos que llegaron a hacerlo? El caso del Pachi Carrizo y también a Brian Zamudio. Sí, nosotros sabemos que Palmeiras es un gran equipo, sabemos que es el último campeón, pero creo que son seres humanos igual que nosotros, son futbolistas igual que nosotros, y yo creo que nada es imposible, nosotros estamos trabajando día a día, peleando los dos frentes, y creo que vamos a llegar de una buena forma. Estos partidos que están viniendo ahora nos van a ayudar a corregir errores, y bueno, yo creo que nada es imposible, y nosotros también tenemos lo nuestro, que estamos muy confiados. Nelson Rivera, Radio 1. Robert, te quiero sacar un poco de cerro y meternos en la selección. En el último combo en la gira asiática se ha visto que la selección, o mejor dicho, el actual técnico ha optado por un volante bien posicional, si bien mencionabas que te da igual jugar solo o con otro volante al lado. Teniendo en cuenta que te puntúas en un 7, 8 de 10, ¿está en el corto plazo volver a ser una pieza importante en el seleccionado para vos? Sí, claro, yo siempre pienso estar en la selección. Obviamente que tengo que ser consciente que tengo que estar en un nivel bueno para ser convocado, y estoy trabajando para eso, estoy trabajando para primeramente ponerme bien acá en Cerro, y después, si todo sale bien, ser convocado nuevamente. Juanma Figueredo, ABC Carinal. Robert, volviendo a tocar el tema de la Copa Libertadores, tuviste mucho tiempo en el fútbol brasileño, en el Flamengo. Palmeiras sabemos lo que significa a nivel continental, y también hoy día es líder en esa competencia. ¿Eso puede llegar en algún momento, tu conocimiento del fútbol brasileño? Te pregunta el profe ciertas cosas con relación al rival, sabemos también que el profe es muy estudioso en ese sentido, pero ¿ya lo están palpitando el duelo contra Palmeiras? Sí, yo creo que el profe sabe más que yo de Palmeiras, ¿verdad? Él estuvo ahí, sabe cómo se manejan. Creo que como vos dijiste, él es muy estudioso, él le tiene bien estudiado. Nosotros estamos yendo paso a paso, obvio. Conferencia de prensa, Piri de Mota, cortesía Tigo, por favor. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Vamos a ver si podemos charlar con Rubén, predicto técnico del 2 enfrente a Cerro. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de Leumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del Leumático. Alan Paredes, muy buen partido, y lo principal para un lateral. Excelentes centros. Fundamental. Alan Paredes, veo. Se proyectó bien en sus centros, buenos envíos, me gustó. Pasó la prueba, Alan Paredes. De continuar así, estamos de cara a un muy buen lateral para el fútbol paraguayo. Muy bien ayer. Y el del esquema de para arriba, de Cáceres. Proyectarse bastante, buscar los laterales, tanto Tálovera como Paredes, por derecha por izquierda. Tuvo proyecciones importantes, y lo bueno, el tema de los centros. Bien allí a la hora de enviar los centros, los pases fundamentales. Muy buen partido de Alan Paredes, lateral por izquierda. A ver si podemos hablar con Quique Landaida, el gerente del Olimpia Coordinadores. Sí, el coordinador. Así. Y en ese puesto, en Tatito Torres, ¿quién está más? Mateo Gamarra, que ayer jugó de central. Lo viene usando más de central últimamente.
Cáceres a Gamarra. Y podemos hablar con Nino, el presidente del... Saturnino Gamarra. Saturnino Gamarra, si la abonó o no la abonó. Ese otro tema, hacer aquí en la pregunta Fútbol a Lora. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. En Tupí agasajamos al rey de la casa hasta el domingo. Elegí el regalo perfecto para papá y sorprenderlo en su día. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Hola, bueno, felicidades. ¿Qué significa para vos este debut con la camiseta de Olimpia? Y algo único. Lo que siempre esperé desde la escuela de fútbol, que estoy pensando en jugar en primera, y gracias a Dios se me dio esta oportunidad, y también agradecerle a los profesores que me dieron la oportunidad y supe aprovechar. ¿En quién pensaste en estos momentos? ¿En quién estás pensando en estos momentos? Y obviamente mi familia y todo lo que me apoya. ¿De dónde son tus familias? De Itagua, de la ciudad de Itagua. ¿Vinieron a verte? Sí, vinieron a verme, sí. Bueno, un debut importante para vos y con una goleada. Sí, claro que sí. El equipo se supo portar bien en la cancha y por eso pudimos darle los 4 goles. Bueno, Alan Paredes, Quique Landaida, coordinador de Olimpia. ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? A los integrantes de la mesa y la audiencia. Bueno, Quique, está hablando Alan Paredes para el medio de Olimpia, dicho sea de paso. Terminado el partido, ¿cómo lo viste, cómo lo sentiste? Contanos. Y realmente bien, contento por él, porque creo que hizo un muy buen partido. Y yo creo que puede ser un comienzo para algo bueno en su carrera, ¿verdad? Me decía niño Jorge que se proyecta. Sí, ni se notó que era su debut. Muy buenas proyecciones y principalmente los centros, Quique, siempre óptimos en sus envíos. Sí, él comenzó en su inicio, fue un volante ofensivo que también llegaba al gol, tiene un muy buen juego de anticipo y bueno, y con el tiempo se fue transformando lateral izquierdo y realmente creo que cumplió muy bien ayer. ¿Hace cuánto que lo conoces a Alan, Quique? Y de los 16 años lo conozco yo. Bueno, lo conoces bien, no sí. Nos vamos a apresurar. El Jorge dice, buena impresión. Darle tiempo a que se vaya adaptando en Olimpia, ¿verdad? En primera. Sí, así mismo. Hay que todos los jugadores ya saben, los chicos, que a veces hoy les puede tocar la oportunidad, pero lo difícil es mantenerse, ¿verdad? Y ahora tiene que redoblar su esfuerzo. Yo siempre digo, es un trabajador silencioso. Trabaja y bueno, este fue un premio para todo el trabajo que viene haciendo desde formativa. Y hablando de trabajo de formativas, otro que es de la casa, gran partido de Hugo Quintana en el medio campo, Quique. Sí, Hugo ya tiene muchísimos partidos, realmente jugó muy bien Hugo, llegó al gol, estuvo en la asistencia y cada vez está mostrando más cosas Hugo, y realmente eso es muy importante, y cuando él está bien el equipo tiene mucho juego. Enrique, aprovechando la oportunidad, ¿qué reporte se tiene sobre Iván Torres? Él ya estaría a disposición para el fin de semana, ¿qué se sabe? Él está entrenando normal ahora ya, y bueno, creo que está a disposición ya del técnico, va a depender de Julio si lo utiliza o no. ¿Y algún otro lesionado en este momento en el plantel? No, estamos casi todo bien. Ayer solamente Luis Cáceres, que está en la última etapa de su lesión. Exactamente, él había tenido una fractura en su momento. Así mismo. ¿Y Alcaraz cómo terminó ayer? De lo que pudiste hablar con él, atendiendo que él volvió después hoy de un tiempo. Estuvo haciendo su regenerativo, no recibimos el reporte médico, pero aparentemente terminó bien. Hoy por hoy no se está analizando ninguna posibilidad de transferencia, Enrique, o hay alguna oferta concreta. Y concreta no hay solamente sondeos, pero tiene que ser algo demasiado bueno para el club, porque como siempre digo, nosotros no podemos traer, y todas las soluciones que estamos buscando lo buscamos del club, y por suerte el profe Julio mira todo y está encontrando dentro del club las soluciones cuando no tenemos. Bueno, ahora Olimpia juega con Resistencia.
Sí, un rival muy difícil, realmente es uno de los rivales más difíciles del torneo y esperemos nuevamente ganar, ¿verdad? Y bueno, Quique, seguiremos charlando muy específico del tema de si el domingo para uno sobre Alan Paredes. Era él lo puntual de la pregunta y vos lo conocés de los 16 años. ¿Hoy qué edad tiene Alan? Él tiene, creo que 21 años. Gracias, Quique, muy amable. Gracias, Quique. No, listo, vale. Gracias, Quique Landaya. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibir tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Insolar, celebramos a papá, acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. ¡Sí se puede! Castigó fuego a Saracho de Resistencia, de Ameliano. Sí, la entrada dura. Pasa que le deja el rastro allí a Ale Silva. El árbitro en cancha dejó pasar. Le muestran eso, le llama en este caso el encargado, el árbitro VAR, y levanta además la pierna. Levanta además la pierna a Saracho. ¿Cómo te va, Saturnino Gamarra? ¿Cómo andás? Bien, Arturo, bien. Un saludo a tu panelista. Estamos acá a la orden. Bueno, Saturnino Nino Gamarra, ¿qué pasa con la deuda de Olimpia en el caso de Mateo Gamarra? Están reclamando el dinero y no le conforma el pago 1. ¿Quiere todo con más 3, 4 cuotas que al día? No, 3 cuotas realmente, Arturo, 3 cuotas. Y Olimpia nos depositó el viernes pasado, última hora, nos depositó una cuota, pero no, nosotros lo que queremos es que se ponga al día, ¿verdad? Tenemos compromiso asumido y entonces para que ande esta bicicleta todos tenemos que estar al día, ¿verdad? Y en eso estamos dialogando, nos prometieron que entre hoy y mañana y vamos a ver qué pasa. En eso estamos, Arturo. Bueno, ¿y qué? ¿Ustedes ese dinero lo devolvieron o cómo fue? No, todavía no estamos devolviendo, pero estamos hasta mañana, vamos a ver, y si no, tenemos que devolver únicamente, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y vamos a devolver si es que no se ponen al día con nosotros. De la deuda pagó una cuota. Una cuota y 3 a vencido. Y nosotros queremos esos 3 porque tenemos compromiso, tenemos que pagar sueldo, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Y entonces no nos sirve uno cada vez de vez en cuando, nos sirve como te voy a decir, mensualmente que cumplan. Y ahora no nos pagaron, no se depositaron, ni siquiera no, como te voy a decir, no dijeron que iban a pagar una cuota, sino directamente hicieron un depósito de una cuota y más hasta los intereses también. ¿Y qué van a hacer? Y vamos a ver, mañana tenemos la promesa que mañana a lo mejor no deposita todo, y si no, tenemos que devolver, no hay otro camino. ¿No cumplieron? Y no cumplieron como corresponde. Y bueno, ¿qué más? Entonces, con relación a este caso, ya Olimpia sabe que ustedes están disconformes por una cuota. Ustedes quieren $15,000 por mes, son ustedes, ¿cuántas cuotas? 3, $45,000 quieren ahora. $45,000 más los intereses de así como está en el contrato. Así como está en el contrato, no, nosotros queremos, Arturo. Nosotros no nos peleamos con nadie, solamente queremos así como dice el contrato. Pero ya sabe Olimpia que si no son 3 cuotas contadas, le devuelven el dinero de una. Sí, ya saben ellos. Bueno, Saturnino, gracias por tu tiempo, muy amable. Dale. Gracias, Saturnino Gamarra, vicepresidente de Independiente.
En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Usibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó una nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, porque lo que cargas importa. Conoce la nueva imagen del Drugstore Asismed, mucho más fresca, atractiva y versátil, manteniendo la misión de cuidar tu bienestar. Ahora encontrarnos en el nuevo Drugstore Bahía, en el estacionamiento de Bahía Parking detrás del Centro Médico La Costa. Síguenos en redes como @Drugstore Asismed o llamando al 288-7777. Somos Drugstore, somos bienestar. ¿Más del partido, niño? ¿Cómo que tuviste ahí, Olimpia? Definitivamente el quiebre se da en el momento de la expulsión, porque hasta el 0-0 venía todo muy parejo. Es más, Olimpia ni generó situaciones de gol. Se da la expulsión de Saracho. Antes había perdonado una de Sarkis que pasó cerquita del poste izquierdo. Un par de aproximaciones estaba mejor Ameliano. Se da la expulsión y allí crece en su fútbol Olimpia. Termina anotando, acaba así la etapa de un lateral, le hace el gol Ameliano, un fuerte que tiene normalmente Ameliano cuando juega en cancha trinense con Walter Cabrera, pero esta vez no fue él, sino fue Ramón Coronel, lateral, le empata así Ameliano el partido, pero le di desprolijo en el fondo a Ameliano, normalmente no es así, tiraba mucho la opción de la línea para adelante buscando algún offside, pelotas que usaba a espaldas de los centrales de Ameliano, tuvo muchos problemas, intentó con Maíz, que sigue con el viejo vicio, pierde muchas pelotas. No es el Maíz que anteriormente observamos. Entró Maíz, el 2-3 pelotas se enredó en el fondo, tiene condiciones, pero tiene una cosa de entregar pelotas. Es increíble, las pelotas que pierde Maíz, y a partir de allí se complicó a Ameliano en el fondo, y Olimpia con el buen trabajo de Quintana, Fernando Cardoso que mangró un hermoso gol, dicho sea de paso que tiene que estudiar después el equipo de fútbol alorante para que ingrese en la tanda de goles. Bien. El gol de Cardoso para contra el pecho, sí, media vuelta, es un golazo. El de Quintana también está por allí cerquita porque es muy lindo gol. ¿Cómo no te rechazaron los compañeros? Yo tiré el centro y hasta ahora no las votaciones. El Auche, no. ¿Y por qué no le decía? Y no fue aprobado. Ahora le comento ya el de Cardoso. Ahora para el fin de semana sí yo creo que el de Cardoso. No te rechazan, te ningunean. No, vamos a analizar. Estamos analizando todo. Bueno, listo contigo. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones para todos los tamaños. Pluscar te espera con amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. Cáceres. Está Humberto García primero. Humberto, ¿cómo te va? Buen día, Arturo. Saludos a tu compañero en la mesa y en la audiencia. ¿En qué afectó el tema de la expulsión ayer de Saracho? ¿Muchísimo? Creo que sí, contra un equipo grande como lo es Olimpia, afecta mucho por la calidad de jugadores que tiene. Tuvimos que hacer un cambio obligado también en la parte táctica. Y lastimosamente tuvimos esas equivocaciones ahí atrás para perder el partido. En un momento lo igualaron en el partido, Humberto, las situaciones, pero recién comentaba, vi extrañamente a Emiliano desprolijo en el fondo. No tiraba bien de la trampa del offside, las pelotas en el fondo. Maí entró en partido, pero estuvo complicado con la pelota. Me parece que es una de las agresiones en donde no te gustó el rendimiento en defensa principalmente del equipo, Humberto. Sí, faltó un poquito más de firmeza ahí en la defensa. Creo que en los goles, como te digo, estuve un poquito displicente por la calidad de jugador que tiene Olimpia. No podés darle muchas oportunidades.
y lastimosamente cuando el partido estaba parejo no metieron ese segundo gol y creo que fue el que definió el partido. Mirando lo que se viene a partir de aquí, ¿tenés algún jugador que estaba lesionado, que por allí no está en zona defensiva, que no lo tenías a disposición, Humberto? ¿O con alguna complicación? Tenemos varios. Está de vuelta Walter Cabrera, que viene de una lesión. Está Velázquez, que se venía a recuperar también de otra lesión. Y también está Víctor Ayala, que creo que está bien. Hoy hicimos fútbol, estuvo bastante bien en el trabajo, así que vamos a tratar de armar un equipo competitivo nuevamente para poder puntuar contra Nacional. ¿Tienen ya la confirmación si juegan en cancha de Trinidense ante Nacional el sábado o donde hacen de local, Humberto? Yo pienso que jugamos en la cancha Trinidense. Esa es la cancha que nos habían habilitado a nosotros. Yo creo que se juega ahí. Era más bien por el tema de la cantidad de espectadores, de lo que significaba el Juego Olimpia, que se había cambiado el escenario. ¿Cómo estaba la cancha de River? Vi algunas quejas del lado de Olimpia principalmente. ¿Complicó seguro que a los dos el escenario? Yo creo que está bien. Seguro que estará un poquito golpeado por la cantidad de partidos que se está jugando en esa cancha, pero creo que la cancha no afectó ni a Ameliano ni a Olimpia en su juego. Mirando los últimos partidos de Ameliano, me estoy percatando que en las últimas 3 fechas, estoy mirando así los últimos 3, ahora estoy mirando más partidos y vienen siempre encima con un expulsado. Fecha 16 veo un expulsado ante Libertad, misma situación ante Tacuaré, también un expulsado. Ameliano Olimpia también un expulsado. Ahora otra vez, o sea, lo que sucedió, por lo menos estas últimas 3, una roja encima siempre tu equipo, Humberto. Y no es por defenderle a Saracho, pero en esa jugada yo pienso que ganó primero la pelota, no fue con ninguna mala intención. Para mi gusto, al menos, máximo se le podía dar una amarilla porque el fútbol es de contacto. Y como te digo, no fue ni mala intención, ni las expulsiones así también que venían. Entonces, no estamos para discutir, ¿verdad? Pero las mismas faltas lo cometen los rivales y no son las mismas decisiones. Sí, es decir, a favor de los grandes. Y sí, porque vos le decís al árbitro, esa jugada pasó el partido de la pasada, no acuerdo, no, ese otro partido, te dicen, siempre la defensa de ellos y se acepta. Tenemos que aceptar las reglas de juego y tratar de no cometer más errores y tratar de que no nos expulsen más jugadores para terminar completo el partido. Bueno, Humberto, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, Humberto. Queremos tu opinión. Gracias. Dale, gracias. Gracias. Cuando guste. ¿Cómo te va, Julio César Cáceres? ¿Cómo anda, Julio? Hola, Arturo, ¿qué tal? Vos nunca jugaste lateral izquierdo ni derecho. Y casi nunca, Arturo. ¿Vos, Denis Caniza? Lateral derecho sí. ¿Izquierdo? También jugué. ¿Qué tiene que tener el lateral que no tiene el central y el central que no tiene el lateral, Julio? El caso de Denis completito. ¿Cuál es el caso del que le cuesta ser lateral? Sí, a él no le costaba nada porque tiene el perfil, es liviano, era rápido, inteligente. Quizás no subía mucho, era como un lateral no de formación, pero hacía muy bien el trabajo, o sea que esa disciplina le hacía de funcionar bien. Un central puede tapar el lado derecho, tapar un lado izquierdo, pero sin la subida, porque para la subida hay que tener pulmón y tener una buena resolución en el sentido de alimentar a los delanteros cuando llega al fondo, ¿verdad? Julio, te saluda Denis, ¿qué tal? Estaba hablando del tema del lateral, ¿verdad? Lo importante es la marca, ¿verdad? No siendo el lateral natural, tanto por derecha como por izquierda, lo importante es marcar. Después, si se puede soltar de a poco, bienvenido sea. Sí, eso depende mucho, Denis, hoy día en el fútbol actual también de qué forma querés, ¿verdad? Que se desenvuelva tu equipo, ¿verdad? Y hoy día es muy importante el oficio de lateral. Lógico que para mí hay dos facetas en el equipo, de atacar y defender, ¿verdad? No solamente atacar, hoy podías cambiar una línea de 4 con 3 defensores como para que vos tengas un lateral que suba más, ¿verdad? Y suplir un poquitito más con los centrales el tema de las marcaciones, ¿verdad? Pero
lógico que cuando hay que marcar, te tenés que marcar bien, porque, como se dice, ¿verdad? Asegurar primero el arco y ahí empezar de a poco a empezar a atacar y tener buenas resoluciones, ¿verdad? Porque nosotros siempre creo que después de Chiqui, usted no he visto esos laterales así punzantes y de la buena resolución, de tiro libre, de buenos centros. Se viene trabajando mucho, ¿verdad? Y hay poco, en escasez siempre en los laterales, ¿verdad? En escasez, pero se viene trabajando. Veo que hay chicos también que tienen buenas proyecciones. Seguramente a medida que vayan jugando ellos van a también resaltar, ¿verdad? En varios equipos veo, ¿verdad? Jugadores jóvenes, y esperemos que rápidamente se puedan formar bien y disfrutar de ellos en primera. Después hablamos de Abel Paredes, ¿verdad? Alan Paredes. Lo que te quiero preguntar, y después lo de Alan. Julio, cuando llegue el partido contra Goianiense, ¿tendrás a disposición? Ya habrán partidos que tengan después de la pausa disputados tus muchachos, de tal manera a tener prácticamente una dotación completa, Julio. Sí, Arturo, nosotros hoy volvimos a acoplarle a los muchachos que viajaron en la selección, que le dimos esos días del lunes, martes de descanso, y hoy comenzando de nuevo ya con ellos, ya apuntando, ¿verdad?, en los partidos que vienen, y vamos a ir mirando, ¿verdad?, en estos partidos del campeonato, siempre presentar lo mejor que tengamos, y cuando tengamos que dar descanso para ese partido importante de la Copa, tenerle a todos bien, ¿verdad? Digo bien a lo que empezaría en ese compromiso, ¿verdad? Pero lo demás vamos a tratar de tenerle a punto y seguir sumando los puntos, porque para nosotros, cuerpo técnico y en general, es muy importante seguir sumando los puntos restantes del campeonato. Bueno, el campeonato suma y Goianiense a la vista. Por eso estoy preguntando, ya con ritmo de competencia, los que estaban fuera, los que se reintegran de la selección, que de hecho ya venían jugando. Hablo de eso justamente, Julio, Goianiense a la vista. No, claro que van a estar en ritmo. Jorge, después de mucho, que después de la lesión jugó la pasada, lo hizo bien, se cansó, que es normal. Tenemos otros jugadores que también se habían lesionado, lo de Richard, que viajó también con esa molestia, pero lo vimos muy bien en el último partido de la selección, y mirando también con los profes de la selección ahí, Elvio, mirando todas las intensidades que han tenido muy bien, y acá los que se han quedado hemos trabajado bastante bien, y de ritmo, Arturo, ellos están prácticamente en ritmo, ¿verdad?, por todos los partidos que ya jugamos durante el año, y solamente han parado 5 días, ¿verdad? Ahí más empezamos a trabajar una semanita fuerte, y después ya de vuelta trabajando normal, y lo veo bastante bien. ¿Tu opinión o política vas a decir? No quiero entrar en esta. Dice Chiqui Arce que nos vino espectacular el parate. Dice Roberto Torres, ¿cómo van a parar si no estamos de acuerdo con eso? Quiero que escuche esto y queremos tu opinión después. Vas a pensar, vas a reflexionar, creo que ya te preguntamos, pero esto ocurrió terminado el partido de ayer, Julio, vos como hombre de fútbol sabrás. Supo Chiqui lo que decía Roberto Torres, pero no en el chimerío, porque no es público lo que dijo. Escuchá cuando tengamos a mano con Gustavito, para saber la opinión de Julio César Cáceres, técnico de Olimpia, en esta posición que se ocurría ayer al terminar el partido, y me va a decir Gustavito si tenemos o si no le damos a... ¿Qué pasa, Gustavito? Se le perdió. ¿Qué opinás del parate del campeonato vos, Julio? Bueno, Arturo, la verdad que seguramente las programaciones fueron diferentes a lo que nosotros veníamos trabajando, ¿verdad? Yo solamente voy a apuntar bien de lo que nosotros jugamos, la cantidad de partidos. Lógicamente a nosotros esos días nos vino bien, porque después cuando hubo la fecha FIFA nosotros no pudimos parar esa semana porque tuvimos que jugar partido pendiente con Sol. Sin embargo, los equipos que nos han tenido competencia no les ha venido nada bien este parate, ¿verdad? Porque tuvieron algunos nuevos momentos, tuvo ese parate, y a nosotros que tuvimos cargadísimos de partidos nos vino bien para descansar. O sea que vamos a tener nomás las opiniones diferentes en ese aspecto. Yo exclusivamente me vino bien para recuperarle a algunos jugadores lesionados y tenerlos hoy día ya a punto, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Después yo respeto las opiniones de otros porque siempre opinan
por las condiciones de su plantel, por el momento que vienen pasando. Y como dije, si yo tuviese solamente el campeonato, diría, no pueden parar el campeonato 15 días, ¿verdad? Por la gira de la selección, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Pero hoy en las condiciones que nosotros estamos en el club, nos vino bien para recuperarle a la mayoría de los jugadores. Esto decían tus colegas. Y el parate a nosotros nos vino show espectacular. Veo que hay 2 o 3 colegas que se quejan de eso. La mayoría de los entrenadores nos gusta tiempo de trabajo, recuperar lesionados, insistir en la parte táctica. Fue lo que hicimos nosotros y nos vino muy bien. A mí no me ayudó de ninguna manera, no me ayudó porque si bien nosotros tuvimos fuera un jugador, por más que esté bien o por más que esté recuperándose, que es Wildo, seguramente el beneficiado fueron otros clubes. Seguramente usted como periodista sabe mejor quién salió beneficiado en este tema para recuperar jugadores de la doble competencia. Nosotros tenemos una sola competencia. De ninguna manera a nosotros nos benefició. Me parece a mí que inclusive perjudicó porque no siempre vas a encontrarle a estos equipos teniendo doble competencia, cansado, estando mal y nosotros estando bien. O sea, creo que claro y preciso es mi explicación con lo que te estoy diciendo ahora. Es muy sincero, Roberto Torres, le quería un Cerro cansado. ¿Escuchaste lo que decía Julio? Sí, claro, pero por eso digo que que quiero reírme una vez, porque si vamos a pensar en eso, yo le quiero agarrar a un equipo cansado para ganarle. O sea que solamente cansado vas a poder ganarle. O sea que deberíamos también igual. Por eso dije recién que yo de mi lado voy a opinar que lógicamente nos vino bien el parate porque vamos a trabajar más, vamos a recuperarle a los lesionados. Y más todavía para el Olimpia, que jugó la pre-Libertadores, que jugaron 12 partidos de Libertadores, que 6 y varios partidos locales, los cuales habíamos perdido la oportunidad de pulsearnos todavía con lo que están ahí arriba del campeonato, ¿verdad? Inclusive nosotros perdimos contra Resistencia jugando con un equipo alternativo, perdimos contra Ameliano también jugando con el equipo titular prácticamente después de haber jugado el clásico Fluminense y nos agarraron al tercer día, ¿verdad? O sea que hay una ventaja, ¿verdad? Para los equipos que tienen un solo campeonato. Esa ventaja es justamente lo que yo te estaba tocando, que para otro equipo no les va a gustar ese parate porque los que tienen doble competencia se recuperan de lesiones y varios jugadores. Pero siempre hay que apuntar, yo voy a trabajar siempre para ganarle al equipo, sea teniendo doble competencia o competencia simple, ¿verdad? Porque el fruto se disfruta más cuando es así, ¿verdad? Pero es normal que defendamos siempre cada entrenador en nuestra posición, en nuestro punto de vista, ¿verdad? Y nuestro punto de vista del lado de Olimpia, este parate puede ser que en algunas cosas no nos haya gustado, pero en otras cosas, como le pudimos dar un 5 días de descanso a mis jugadores, que le pudimos recuperar a varios jugadores lesionados, a nosotros sí nos vino bien y trabajar de vuelta un poquitito en muchas cosas de recordatorio para esta culminación del campeonato y esperar de vuelta esta doble competencia mientras los otros van a tener descanso. Y hablando de esa situación de lesiones, el que venía complicado, Tito Torres, y el descubrimiento de tener allí dentro del plantel a un chico del rasgo de Alan Paredes, que ayer no se notó, Julio, que era su debut. Muy buen partido del lateral. Sí, bastante tranquilo. Yo a Alan Paredes lo conozco también, que es del selectivo. Él fue parte también del campeonato del año pasado con el selectivo. Entonces estaba esperando su oportunidad porque también había Mateo también, que cuando había posibilidad jugaba por lateral izquierdo como de central y Tito, ¿verdad? Y hoy, gracias a Dios, de vuelta dimos la oportunidad a Alan, entró bastante bien, hizo lo correcto y ahora más ya está nuevamente ahí como para que nosotros cuando necesitemos él va a estar firme, ¿verdad? Entonces eso es lo que venimos haciendo ya desde el comienzo del año y seguir quitando jugadores o por lo menos saber que hay jugadores ahí abajo que nos puedan dar la mano en el momento que necesitemos, ya están y lo vamos a seguir haciendo porque esa es la condición de nosotros. Uh-huh. En las últimas horas llegaste a tener una charla mano a mano con el presidente, te dijo, cuidado Julio que se pueden ir, no sé, Salcedo, se puede ir Deli, se puede ir alguno, o hay alguno que le dijiste, no, que después de Goyaniense sea eso presidente. La verdad que sí, nos hemos sentado, conversado
ha puesto sobre la mesa también esas posibilidades, esas llamadas de preguntar por los jugadores, seguramente también analizando quiénes son los jugadores que están al 100% a cargo del club, otros 50%, cómo se podría negociar. Entonces yo le dije que hoy apuntamos también, si hay esa posibilidad y ven que es un buen negocio, de vender al jugador, ¿verdad? Yo como entrenador hoy en la posición del club me gustaría tenerle a todos, ¿verdad? Por la competencia que tenemos, pero también sabemos la dificultad que tenemos en el club, la parte financiera, la parte de demanda, entonces necesitamos también vender jugadores para ir subsanando, ¿verdad? Y vamos a ir viendo la posibilidad que tenemos abajo, ¿verdad? Entonces, hablamos de eso, en estos días se va a volver a hablar, lo que sí no se habló nada de Derlis, no se habló nada, sí se habló también con 3 jugadores más, la posible renovación ya. Y después hay, como ya saben, las ofertas que puede haber de Luis Zárate, Saúl, la conversación por Mateo, está Marco Gómez, Huguito Quintana está ahí también y metiendo así también goles, le viene bien. Una llamada por Paiva, y Paiva que es prácticamente el 40% del Olimpia, 40% del 3 de febrero y 20% de Reggie Mar, el 10% de Reggie. O sea que se maneja un montón de situaciones, ¿verdad? ¿Cuál es lo que conviene? Entonces, es importante que la comisión directiva y el presidente son ellos los que van a analizar, pero me habían comunicado que hay esas posibilidades, esas llamadas y esas preguntas, ¿verdad? Concreta no me dijeron, bueno, hoy se va este jugador, pero sí están en conversaciones y el presidente verá cuál es lo que conviene. Si él tiene la forma de sostener todo esto y de llevar más adelante, excelente. Para mí voy a seguir teniéndole a estos jugadores porque acoplar no puedo y entonces tengo que enfocarme con ellos, ¿verdad? En lo que resta y posiblemente en lo que resta del año, ¿verdad? Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Después se verá si se alcanza ya para ir solucionando los problemas en el sentido de que en algún momento el club pueda de vuelta contratar en algunos lugares que nos puedan servir y le puedan también ayudar a seguir creciendo el club en su trabajo de esto de formar jugadores, de seguir sacando y ayudarnos también en el desarrollo del equipo. Julio, de lo que nosotros conocemos por una rescisión de contrato que de $2 millones puede irse Zárate. ¿Te dijeron eso, Luis Zárate? Bueno, me dijeron de Luis Zárate que hoy día es un jugador de selección, está convocado, entonces se tocó ese tema conmigo el presidente, analizando, ¿verdad? Inclusive viendo también lo que el club pediría, ¿verdad? Porque como te dije recién, Arturo se tiene que ir analizando, me comentó todo también que no todos están al 100% para el club, son 50, Luis Zárate también es 50%, ¿verdad? Derecho federativo 100%, pero cuando hay en la parte económica se tiene que partir, como se dice, ¿verdad? Entonces se tiene que analizar todo si es conveniente vender en esto o no vender en esto. Eso es lo que yo digo que tiene que resolver el presidente y la comisión directiva. Hay algo, Julio, que vos sos muy consciente como hombre de fútbol y siete muy transparente. Olimpia necesita el dinero, sos absolutamente consciente. Si está de acuerdo y te dice tenemos que vender, es la necesidad la que obliga. Yo te digo, Arturo, que le digo que sí que venda, ¿verdad? Con eso digo que me están quitando, digamos, fuerza, ¿verdad? Un cuerpo técnico quiere lo mejor, quiere un plantel frondoso, que no tengan problemas en escoger, en elegir en cada partido, que todos estén en condiciones, pero hoy tengo que ir buscando. Tengo un equipo base complementando con otros jugadores que sí nos han dado la mano, pero hoy sinceramente uno no tiene que esconder nada, ni la gente, ni creo que ni la directiva, lo que estamos viviendo en el club. En el club estamos viviendo en el día a día con mucho esfuerzo de los jugadores, prácticamente tratando de hacer también para su salario, prácticamente para sus premios, y esperemos que también cuando haya esa posibilidad venda para ir de a poco apagando, como se dice, el fuego que está en la FIFA, que ya ha salido una resolución
que estamos llevando el tiempo, no sé hasta cuándo, donde te va a decir es hoy y es hoy. Entonces esperemos que no lleguemos a eso, esperemos que solucionar antes y de la cantidad de hinchadas que están siempre apoyando al club, dándonos la mano, a la institución le está dando la mano, los jugadores entre buenas y malas ha generado también una forma de incentivo del dinero para ir también pagando deudas, no deudas grandes, sino deudas pequeñas, porque entra $1 millón, de eso ya hay una partecita que va directamente a cuentas de deuda. Sí, no, señor. ni siquiera va ni a premio ni nada. Se entiende, pero se lo seguimos entiende. trabajando y lo vamos a seguir haciendo. Julio, se entiende todo lo que estás diciendo, la necesidad obliga. Y la renovación incluye a Aguilar. ¿Quién incluye que hablaste con Cardona en la renovación? Bueno, la renovación está en Salazar. Alfredo Aguilar ya tiene lo que piensa el presidente, él es muy claro también y es sincero lo que ofrece, me comenta a mí, yo también lo hablo con los jugadores y le comento. Yo creo que con Alfredo ha ofrecido 3 años más de contrato. Está también la renovación también de Richard, a pesar que tiene todo el contrato, pero el presidente quiere ya hacerle una invitación, digamos, para extender más su contrato. Está Otálvaro, y nosotros mirando las necesidades que tenemos hoy día, queremos esa renovación, de verdad, porque ellos también están dejando un legado importante a los más jóvenes para seguir. Pero la exigencia del club no es solamente colocarle a juveniles, porque te dicen colocarle juveniles, pero después hay que ganar. Y el club, para salir de todo esto, tiene que tener un equipo base importante, y con ese equipo base ir metiendo jugadores jóvenes para el futuro, para mañana, para que nos den el fruto y nos puedan dar la mano en ese sentido. Hoy, en la necesidad del club, que ellos nos den la mano, y la única forma que nos den la mano van a ser los juveniles, porque los juveniles sí son casi el 100% del club y van a poder disponer de todo y van a ir solucionando, subsanando deudas. Es así. Lo último, hoy está de cumpleaños Miguel Cardona, ¿verdad? Sí, señor. Y estamos invitados, hoy día la mayoría en su casa, charlaremos y tendremos un almuerzo con él. Estamos hablando ahora del almuerzo en la quinta de Miguel Cardona. Así es. ¿Es la que tiene en Areguá o tiene en otro lado? Sí, señor. ¿La de Areguá? No, en Areguá. Y ahora tiene que almorzar. ¿A qué hora el almuerzo con Miguel Cardona? Y yo estuve quedando ya al costado de la mesa, hablando contigo. Vos estás ahí. Yo estoy en mi auto, Arturo, no me bajé, les atendí a ustedes. Gracias, Julio. Gracias. Y va a dirigir algunas palabras Miguel Cardona, se cuenta a todos ustedes, y ustedes tienen que responderle. Seguramente en su cumpleaños se va a referir a algo que es inevitable, campeonato, copa. Habrá discurso ahí, Julio, ¿eh? Habrá discurso y habrá las exigencias de él, como siempre, ¿verdad? Sabe lo que representa él hoy día, es su cumpleaños, pero seguramente el mejor regalo va a ser seguir apostando por el grupo y seguir compitiendo, ¿verdad? en ambos torneos, después lo que es la Sudamericana y lo que va a ser también la clausura, ¿verdad? Eso es normal, él no se desenfoca en ningún momento, siempre está enfocado, y entiendo su posición hoy día no es fácil como la mía también, pero todos estando juntos y creyendo en nosotros mismos, seguramente vamos a salir adelante. Lo último, ¿ayer te molestó, llantaste por el gol te hacen de saque de costado? Sí, Arturo, porque no te pueden hacer goles de esa forma. Nos comportamos como infantiles en ese momento, en esa jugada, porque yo a mi equipo le había advertido ya en el primer tiempo. Ellos ya tuvieron 2 posibilidades de pelota de lateral, y eso no nos puede pasar a nosotros con un equipo que ya venimos trabajando y le venimos alertando siempre de estas situaciones, porque cuando se juega en un terreno difícil, complicado, las pelotas paradas en los detalles se hacen la diferencia, y ellos justamente con un hombre menos nos hacen de un lateral, o sea que pasan en el fútbol, pero es de corregir. Ya lo habíamos hablado en el tiempo y te vuelven a empatar en una jugada así. La verdad que era para ponerse
partido, eso, sin decir que el equipo tenía reto como para revertir eso, pero no hay que dar chance en nada, en ningún momento, porque el fútbol de luego se te puede complicar y se te hace difícil. Entonces nosotros esas cosas lo que tenemos que evitar para no perder confianza y que no se complique nada para nosotros. Bueno, Julio, que pasen un buen almuerzo con el presidente del Olimpia. Hablaste de todo, no quedó nada, como se dice en la presión tan antigua en el tintero. Un abrazo del aire, Julio, gracias. Abrazo, Arturo. Gracias, Julio César Cáceres. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Egeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, 3.350 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, $15,000, una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones y una Mitsubishi Montero por solo 10.000 guaraníes. Pedí CNT Sheporemoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinemos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cristian Colmán hizo 2 goles. Sí, 2 goles ayer para 2 goles. Arsenal. Ingresó a los 27 minutos, terminó? ingresó y marcó 3-3. Pero ¿cómo le pegó? Muy bien. Con bronca que le pega. Control, dominio y Sí, le pegó. esquinado. ¿Juega en Arsenal? Arsenal de Sarandí, así mismo. Y fue de visitante en cancha de San Lorenzo. La primera pregunta para la mesa. Ecuador se mete en el Mundial. El que sabe se calla. Comienza a responderle al niño. Sí, señor. Mundial número 3. aplazado. No te Víctor. Aplazado. 4. Denis, le tardaste. 2. Aplazado. Pancho. 4. 4. ¿Acertó? Bien, Francisco. ¿Qué pasa? No, y ya dejó servido. Hay que darle el mérito a Víctor, que se atrasó, pero... No, yo estaba pensando porque me acuerdo 2002, 2006, Para ser 2014 y 2022. Porque me acuerdo que el primero, el más relevante fue en Corea, por eso Japón, su hice primera clasificación. la relación. ¿Debuta cuando comienza el Mundial? ¿Perdón? ¿Su primer partido comienza el Mundial? En el 2002... No, cuando comienza el Mundial de Qatar. Está en la grilla. En el primer día. En el primer día. ¿A quién enfrenta, niño? Ecuador. Aplazado. Qatar. Muy bien. Enseguida volvemos. Pregunta y respuesta. ¿Cuánto sabe usted del Mundial? Si querés tener el instante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, compra-venta de nuevos y usados, sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mejores y Bernardo Calonso, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Cómo te va, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Cristian Colmán, ¿cómo le diste? No sé si se le dice, eso se le da con bronca al balón. Le pegaste con fuerza. Ayer en el empate a 3, 2 de los 3 de Arsenal. Claro, no, fue un lindo gol. El segundo fue hermoso y el primero como que le di con todo también y se le fue el arquero. Pero qué bien le pegás, ¿eh? Sí, claro, la verdad que la agarré muy bien. Anda bien, Cristian. Hablamos hace poco en la Bombonera. Le bajaste para el gol de Pitón. Si Mauro Pitón, sí, Mauro Pitón. Si bien perdieron, y excelente la asistencia, como adivinando dónde se metía. Y ayer entraste en el segundo tiempo. Claro, que eso me viene bien, tener la confianza y todo, que al entrar en el segundo tiempo titular siempre tratar de hacer lo mejor de mí. Cristian, y encima la dificultad del partido, porque estaban perdiendo 3-1 y metiste 2 goles en 3 minutos, como para terminar empatando de visitante. Claro, es que veníamos de perder 3-1 y después ataja al arquero mano a mano, que podría ser el cuarto de ellos. Y con eso creo que agarramos un poquito de confianza y tuvimos un poquito el balón que después se me abrió el arco, ¿verdad? Para el primero. Cristian, ¿y pudiste intercambiar palabras allí con los paraguayos de San Lorenzo? Ayer ingresó, mejor dicho, en el segundo tiempo Néstor Ortigosa y fue titular Adam Vareiro. ¿Pudiste tener tiempo de hablar un poco con ellos fuera del campo? Claro, sí, con Adam estuvimos charlando ahí porque él jugó Nacional también y así que yo, entonces estuvimos charlando, cruzando un rato ahí que
que la está pasando bien ahora, me dice que se está acomodando y que bien, súper bien. Seguí por esa línea, Cristian, la verdad, seguí, fuerza, y ojalá piensen en vos, incluso, no, yo no digo toda hora en selección, pero ojalá que lo tuyo no sea casualidad, sea tenido en cuenta, Cristian. Sí, claro, ese es el objetivo siempre de jugadores, de tratar de ser llamado a la selección, pero primero hay que seguir por este camino, Sí, señor. tratar de mantener esta racha de goleador, y después el técnico decidirá. Totalmente. Chao, Cristian, gracias por tu tiempo. No, cuando guste. Un Gracias, abrazo. Cristian Colmán, delantero de Arsenal de Sarandí. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regalamor. Regala Vmayflores. Si un oyente quiere participar, puede hacernos la pregunta del Mundial. Si tienen los huevitos bien puestos, van a participar en la pregunta. ¿Cuánto sabe del Mundial que viene? ¿Seguimos? ¿O cuántos puntos tenés? No vaya a mirar. Baja tu tablet, Baillo. Tranquilo, hermano Francisco. Él tiene su tablet ahí, busca ahí. Trampa. Yo bajo también para que no. Copiatín. De los rivales, Ecuador tiene uno más fuerte que el resto. A la vista, primero. Quiere decir que juega con Qatar, digamos, local. Senegal, ¿con qué rival de todos los equipos, en mi concepto, y creo que nos vamos a discutir, es el más fuerte? En la serie que está con Ecuador. Denis aplazado. Víctor le mira, Víctor sabe. Sí. No, aplazado, no sí. ¿Sabe? Sí. Bueno, entonces ustedes pasan. No, pero ¿Ustedes tienen piensan que, igual? decir. Y los dos Decimos- van a decir, digan a dúo. Holanda. Sí, señor. Hoy llamado. Países Bajos. Guaira Piso para su piso cerámico, porcelanato, juego de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laralto, Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, Capetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio. Y Loma Petá, ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Buscas un utilitario resistente y económico, buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar, representa y distribuye Autologic S.A. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. ¿Qué señor dice? Le hizo el gesto de la pelada por Robén, dice, pero Robén hace 8 años que dejó la selección holandesa. Sí, pero hace 8 años que dejó la ¿Por qué selección. vos le tratás mal a Gustavito? No, pero no iba a agarrar nunca. Seguimos. De manera para Miguel Cardona si quiere hablar en su cumpleaños. ¿Qué equipos va a responder con seguridad el niño Jorge, presidente del Círculo? De los 4 mundiales, ¿cuáles fueron los mundiales que participó Ecuador, niño? Corea. Brillante. Ahora desde ahora. El anterior. Y me falta. Aplazado. Quiso jugar Denis Caniza. ¿Qué mundial me faltó? Corea. Aplazado, Dudo. Sudáfrica. Aplazado. Vos no vayas, mantenerlo más distancia. Bueno, porque gracias. ¿cuántos puntos tiene menos 3? Menos 3. Unos cuantos menos ya. Menos 3. ¿Y vos? Menos 3. 4 ya. ¿Y usted qué jugar de vivo? ¿Vos, Pancho? Francisco López. Corea-Japón. Sí. Alemania 2006. Sí. Brasil 2014. Y ahora. Quiere decir que vos sabías lo que yo iba a preguntar, ¿vos leíste? No, es relatable de todo lo que... 2, porque el de Holanda también Ya vale volvemos. uno. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero que entre más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Bueno, ahora vamos con él. No, parece como que le busca la vuelta. ¿Cree que está con Iván? Le busca el pelo al huevo. ¿Cree que está con Iván? Porque con Iván pues se tienta, ni con Iván Almeida. Acá yo tengo lo que escribió. Sí, ya sé. ¿No te va a decir lo que me escribió? Iván Almeida. Vamos con esto. Van a responder con seguridad.
¿Cuántos mundiales? Vamos a este que juega Cancherito por Francisco. ¿Cuántos mundiales jugó Argentina en total? Aplazado. Niño. Aplazado. Denny Caniza. Aplazado. Víctor Villalba. Tiro al voleo 15. Aplazado. Argentina jugó 18 mundiales. Los insecticidas Knockout resulta lleno de combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Ustedes hacen periodismo. Yo a veces me pregunto, yo a Denis tengo que excluirle porque no está dentro de esto. Eso es natural. Pero, ¿qué? Y vos que todo el día andás con tu chirimbolo de tu Guito Villalba. Y vos que todo el día con tu tal Baízo. Este anda con su computadora 20x26. Seguimos. Y no agarran una. Sí, salí de ahí porque acabo de limpiar el piso. O sea, esta señora es la más educada de todas. Salí de ahí. Sí, salí de ahí porque acabo de limpiar el piso. Hasta ahí no me dice. No es como la otra que le dice, ese es mi ropa Baíza a planchar. El Javi no. Javi no. Está Juan José Zapa. ¿Cómo te va, Juan José? Muy bien, Arturo. Buenas tardes a vos. Un abrazo a todos. Gracias, igualmente. Juan José, con la ausencia de público, voy a comenzar con esto, porque a veces decís, bueno, no es que a veces, sostenerse el estadio de Cerro Porteño cuesta mucho dinero, mantención. De hecho, no quiero acomodar mi palabra contigo, pero es el estadio más importante y más moderno del país. Ayer con la influencia de público, vos sabías que el público no iba, Juan José, digo, por abrir las puertas jugando en la olla y lo que representa en costo. Esa es mi primera pregunta. Bueno, yo creo que la preferencia estaba bien cargada y lo que es la hinchada, la barra, por llamarlo así, la zona principal, y en tercera instancia la platea baja, arriba ya no había nadie. No vi qué cantidad de espectadores, pero habrán habido unas 10.000 personas más o menos. Pasa que 10.000 personas en la olla es como que está vacía. Esa es la diferencia, Arturo, pero yo no me quejo de la cantidad de gente. Está bien, está bien. Y menos del aliento de la gente. En un estadio donde viste el pasto, sí. Mucha gente me escribió, el pasto está sufriendo. Un ratito voy a apagar la alarma porque se plantó pasto de invierno y se metió mucha arena, por eso que el empastado mostraba una figura no tan linda, o sea, no tan bonita, porque ya no hubo tiempo, tuvimos que hacer la plantación de invierno, el campeonato continuó muy pronto, a pesar de que no queríamos que se suspenda, pero como va a haber muy poco tiempo, hemos decidido con el encargado general, el ingeniero Miguel Duarte, sobre el cuidado de la olla, plantar todo ya pasto de invierno y en poco tiempo va a estar mejor para el partido con Palmeiras y para toda clausura ya vamos a tener un pasto excelente. Ayer 5.000 ingresantes más o menos. 5.000 ingresantes, Juan José. 5.000 ingresantes más los palcos que estaban bien cargados. Y bueno, no es lo ideal, pero el ambiente estaba muy bueno. Creo que se jugó un partido aceptable. Y bueno, vamos a ir creciendo. Habrá sido uno de los partidos de menos concurrencia en el año, que se juega entre semanas cuesta. Pero el ambiente fue igual muy bueno y bueno, estamos satisfechos. Nos acercamos un poco a la punta, estamos ahí, podemos todavía acercarnos a la posibilidad de campeonato y vamos a pelear, Arturo, vamos a pelear. En esto de la conformación del equipo, de la variante que tiene Chiqui Arce, le deja Moreno Martín, por ejemplo, en el banco, ahí bueno te metes, que decía el técnico con relación a esto. Y decide él, como siempre. Decide el técnico y nosotros estamos a la expectativa. Creo que hubo un buen primer tiempo, difícil el equipo de Resistencia, por algo está en los primeros puestos en la tabla de posiciones del campeonato. Siempre fue complicado, nos fue mejor en la primera rueda, creo que ganamos 3-0. Y ayer fue difícil, Cerro también cuidó un poco el resultado. Y como dije, este parate a veces no es bueno, pero más que criticar, vamos a tratar de sumar con opiniones en la APF, a ver si es que en las fechas FIFA el campeonato creemos que debería continuar. También he visto que
el técnico de Libertad se quejó un poquito de eso, es que los equipos pierden ritmo. 2, 3 semanas sin fútbol no es lo mismo que practicar todos los días. Así que bueno, ya hablaremos en su momento en la divisional y opinando de que los campeonatos tienen que continuar como en gran parte del mundo, aunque después en la selección los campeonatos continúan. Presidente, sobre ese punto que acaba de tocar, van con pensamientos distintos con Francisco Arce, porque ya lo había dicho en su momento en la entrevista que le daba Arturo en Urbana al Máximo, y hoy lo repite, que no estaba de acuerdo con el parate, pero ayer, por ejemplo, Francisco Arce fue claro, dijo que a ellos le vino show, espectacular, el tema de parar, porque ya notaba seguramente que el plantel estaba al límite y que necesitaban esa pausa como para reiniciar todo ahora con jugadores recuperados. Y por eso, pero eso es coyuntural, ¿verdad? Eso es porque tener lesionados necesitas recuperar jugadores. Pero no siempre va a tener tantos lesionados. Por eso, depende cómo te convenga, ¿verdad? Si hay que estar con muchos lesionados, te conviene. Pero que el equipo pierda el ritmo, yo creo que pierde el ritmo, ¿verdad? De cualquier manera, como dije, uno declara de acuerdo a la situación que vive. Y Cerro y otros clubes necesitan recuperar jugadores. Por ese lado es bueno. Pero en términos de fútbol y para el campeonato no es bueno. Yo creo que y bueno, no siempre lo vamos a tener las mismas opiniones. Yo creo que en general el campeonato no debería parar. Ese es mi pensamiento, nos convenga o no, tengamos lesionados o no, porque el punto de vista pues tiene que ser general, no porque a mí me convenga o no, ¿verdad? Pero de repente puede venir bien, en este caso creo que vino bien hasta cierto punto. Pues nada más, se destaca el triunfo, se destaca haber descontado 2 puntos, 12 por jugar, 4 atrás, y bueno, todo es posible, ya hemos logrado varios campeonatos así, y este no sería la excepción. Nosotros estamos confiados en nuestro plantel, por eso hablo del ritmo, que es importante, y bueno, vamos a ver qué pasa. Lo más lindo es que se viene ya una definición del campeonato entre 2 principales equipos y tenemos una clara desventaja que no es absoluta. Presidente, otra cuestión que se va a confirmar en la divisional es el tema de los 5 cambios. Se van a aprobar para el torneo clausura. Usted ya había manifestado que está en desacuerdo con eso. ¿Cómo lo toma? Y yo prefiero que opine el técnico. Ya que tenemos un conductor, que opine el técnico que decía el departamento de fútbol. ¿Verdad? A mí me gusta originalmente los 3 cambios. Es más o menos como la suspensión del campeonato. Puede convenirte tener 5... puede que 5 cambios, puede que no, ¿verdad? A mí me gusta el fútbol original, ¿verdad? 3 cambios. No sé si qué piensa la mayoría, tampoco estoy. 5. Pero creo que tiene que opinar el técnico y el departamento de fútbol tiene que dar su punto de vista y terminó el tema. Hasta ahora, Juan José, de acuerdo a lo que uno consulta, 5 cambios por partido. Sí, te escuché. Por eso digo, sí, conviene porque pueden jugar más jugadores que están esperando su oportunidad. Pero en los partidos cerrados, si el equipo va bien, es difícil hacer 5 cambios, ¿verdad? Ocurre lo mismo en la Copa Libertadores. Pero bien Arturo, bien. O sea, lo que decía la mayoría, vamos a acatar y vamos a jugar de acuerdo a eso. Pero en línea general estamos bien. Cerro Porteño también cuida el resultado un poco, se nota eso. También tenemos que aprender de que el equilibrio que hay entre los equipos es cada vez mayor y no es que uno puede salir a tratar de golear un partido. Porque ayer hasta que no se marcó el segundo, nunca tuvimos la seguridad del resultado. A pesar de que no tuvimos tampoco momentos importantes de zozobra, el rival te puede marcar en cualquier momento. Así que celebramos el triunfo, el momento y bueno, la oportunidad de seguir peleando este campeonato que está vigente. Presidente, sobre la continuidad, renovación de Luis Fariña, un jugador que viene bien, terminó marcando goles antes del parate, ayer de vuelta se encuentra con el gol. ¿Cómo está eso? ¿Está encaminada la renovación? Y yo creo que es jugador de Cerro, luego no es que luego que su continuidad yo creo que está asegurada. Él tiene un contrato, habría que ver cuándo vence. Nosotros hemos comprado un gran porcentaje de su pase, así que no creo lo que se vaya a ningún lado siendo jugador de Cerro, ¿verdad? Y que esté cumpliendo, me encanta. Tiene un buen pasar y bueno, después del clásico, ese golazo que marcó ayer volvió a definir y
está ahí, está rápido, está metido, me gusta mucho y bueno, celebramos su retorno y su buen momento. Bueno, Juan José, con esto de Cerro a 4 y esperando 4 fechas finales y termina. Y la penúltima de Libertad. Sí, ojalá que lleguemos ahí en iguales condiciones si es posible y si no, bueno, a buscar batacazo. Así que estamos bien, un gran equipo Libertad, mucho banco, mucho plantel. En la cancha podemos hacer una diferencia, estamos convencidos. Ojalá, Arturo, lleguemos a acercarnos lo suficiente para poder pelear este título, que sería fantástico. Ojalá, vamos a ver. Bueno, a esperar, Juan José, gracias por este tiempo con nosotros. Gracias, Juan José. Un abrazo. Gracias, a ustedes. igual. Juan José Zapá, presidente de Cerro. Se acerca el Día del Padre y qué mejor oportunidad para agasajar a papá con regalos de Electroban. Pasa por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online electroban.com.py y escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Erimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participás del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Cuánto sabe usted del Mundial? Arrancamos. ¿Quién es puntero? Víctor, tiene un punto de Pancho también. Estamos iguales. Ah, ¿fallaste? Sí, no, estamos ¿Cuánto iguales. tiene? 1 y 1, un punto. No, más tienen. Pancho Tres, jugó tres, Holanda, los 4 mundiales de ¿Cuánto Ecuador, yo también Holanda y Qatar, que es el ¿Cuánto primero. tiene? de Ecuador. Para mí que 3-3. por ahí, 2-2. ¿Y Denny 3-3. Canilla cuánto tiene? 0. Denny tiene menos 10 por ella. Sí, es que Arturo me hace la pregunta más difícil siempre, esa no se vale. Me hace la pregunta más difícil siempre. Vito, ya vos tenés que respetar a Denny Sí, Canilla. pero y cierto. Bueno, está bien. Cómprate, dice Menos 10 por ahí tiene. No. ¿Y vos, niño, cuánto tenés? Ellos tienen menos 2 no. Dos, En dos y dos. Argentina, Sí, algunos sí, picaron, sí, ahí le cierto. sacamos 2 y un punto a 2, ellos. 2 y Sí, 2. sí, sí. Yo estoy menos 2, pero vengo Bueno, empujando. Argentina jugó un total de 18 mundiales. ¿Con quién debuta Argentina el martes 22 de noviembre? Integran la serie Polonia, mira que juega a favor de ustedes, Arabia Saudí y México. Comenzamos con el niño. ¿Con quién debuta Argentina el martes 22? Polonia. Ya no puede seguir, porque es descartado, se va a ir sacando. Simplemente aplazado. ¿Cuánto menos tiene? Menos 3. No vamos a seguir porque así se van a equivocar y Argentina debuta ante Arabia Saudí. Menos 3 tiene él. Sí. Enseguida continuamos y atención, ¿qué pasa? Sí, mal el flyer. Hicieron mal el flyer. Bueno, él repite acá lo de Uruguay. Voy a Ya volvemos. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con carreras de rama ingeniería, empresariales, humanidades y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Estos son los más buscados de stock. Hoy 40% de descuento en todos los productos Algabo. Además 45% de descuento en desodorante DAF Neo Rolón Original 50 ml a tan solo 11.200 guaraníes. Solo hoy en todos los locales de supermercados Stock. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi S.A. o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. ¿Cuánto sabe usted del Mundial? Va a responder con seguridad de Nicaragua. ¿Qué marca la diferencia con el resto? ¿En qué se diferencia a favor Brasil de Argentina y de Uruguay? ¿Se entendió mi pregunta en los mundiales? Te dije todo. Cállate vos, de barriga fría. No, es que hay varias alternativas ahí. No, hay una que caracteriza a Brasil que no tiene comparación. Mundial he ganado. No, deja de tener razón. Sí, porque lo de Denny está bien también. Está bien, lo otro. ¿Está bien? Vamos a darle. Sí, bien. ya he ganado, con eso me quedo. No, es lo único. Sí, tiene razón. Ganó. Opción A. Sí, está bien también. Pero yo sé hacia dónde iba. También puede ser. Pero está bien lo que digo de Claro, Denny. Ganó 5 mundiales. Claro. Con seguridad técnico de los 5 mundiales de Brasil. Técnico. No, yo no me respondo a veces ya. Si no me has arrestado otra vez, pues.
Responder los 5 mundiales, ¿quiénes fueron sus técnicos? ¿Zagallo? No, ocurre que en Brasil se da un hecho muy singular. En Argentina no. En Argentina es Menotti y Bilardo. Menotti y Bilardo. Y en Brasil casi no se mencionan a los técnicos campeones. En la Argentina todo el día hablan de Bilardo. ¿Qué es lo que te pasa? Estoy tratando de recordar el primero. No va a agarrar. El 58. Brasil tiene un hecho muy singular. Vos te acordás de Pelé y demás. De todas sus grandes estrellas. Pero cuando hablas del técnico, Argentina no. Mira que Bilardo, Menotti, Bilardo. Así es. Seguimos 5 acertó de Nicaragua. ¡Brasil! ¿Quién usaba eso cuando hacían los goles de Brasil? ¿Qué radio? ¡Brasil! Brillante. 2 puntos. ¿Cuánto más tiene ahora? Ya no alcanzó. Sí, ya. Sí. Ahora Denis la alcanzó. Sí. Ah, no, ¿cómo si él estaba -3? -1 tiene. Sí, va subiendo. Está bien. Cierto. Bueno. ¿De qué? ¿Qué regala punto ahora? La puta gusta. Y te viniste a hablar de qué es lo que rompe la bola. Perdón. Pues ni participamos también. Mili Empeño, venta, arregle su bella sobre plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subita el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas de $295 con un bono de $3.000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información, ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. El primer mundial de Brasil, ¿en qué año ganó Francisco López? 1958. El ataque. El ataque. Pelé con 17 años debutaba. Aplazado. El ataque. ¿El ataque te pregunté? No. Garrincha, Didi, Babá, Pelé y Zagallo. Garrincha. Del reciente día. Garrincha, Didi, Pelé y Zagallo. Es el equipo del 58. En 1970 logra el título del mundo. Sí, el tercero. México. Y logra con 10 Mendieta, para poner un ejemplo. Los 10 Fabro o los 10... Para tener una idea. Los 10 eran interiores y en su respectivo equipo. Jugó sin punteros. Le demostró a João Saldaña que el fútbol se puede jugar con 10 del mismo puesto. Y en la conferencia dijo, el único que va a tener la camiseta en los 10 Pelé. Porque ustedes el resto juegan con la número 10. Toditos jugaban la número 10. João Saldaña. Y demostró que el fútbol en el 70 va a ser técnicamente mejor que así fue. Va a tener más de... El fútbol va a ser más depurado técnicamente con lo que había a poner, digo João Saldaña. Va a responder con seguridad, niño. Y está complicado, señor. Aplazado, Víctor. No. ¿Qué? Aplazado. Denis Caniza. ¿Cuál es la pregunta? A la puta. El ataque de Brasil del 70. Del Rivelino 1. ¿De qué año dije yo? 70. Te digo 1, Rivelino. Sí. ¿En qué puesto jugó? Y el número 10, Rivelino. Aplazado. Acabo de decir que los 10 eran números 10. Que cuando João Saldaña hace los 10 Mendieta, ¿quién otro quieren ustedes así? Para que se entienda, Fabro, los 10 Guido Alvarenga, los 10 Saturnino Arrúa, los 10 Talavera en distinto tiempo. 10 Maradona, ¿verdad? Los 10, ahí está, los 10 Maradona. ¿Qué hizo él? Yo voy a demostrar que el fútbol se puede jugar en ataque, porque antes sacaba con 5 números 10 para que entiendan. Y fue campeón del mundo, con un agregado. En el cuarto gol de Carlos Alberto, el que le hace pase Pelé. Y él después demuestra cómo se puede soltar para la época. El defensor y capitán brasileño se soltó y le pegó cruzado el cuarto gol. Va a ver con seguridad Francisco López, la delantera de Brasil. Yo no tengo nada acá, ¿eh? Lo único que tengo es memoria. Acá no hay nada, ¿verdad? Acá no hay nada. No, es que le muestro a los compañeros. Esto hizo Gerardo y aquí hay papel blanco. Eso tampoco hizo Gerardo. Tranquilo, Arturo. No, es que me dan por la bola. Tranquilo, Arturo. Este pensaba de toda No, 70 menos 13 años. ¿Y qué tiene que ver? Didi ¿Y qué? Didi es de otra época, 58. Te fuiste por otro lado. No sé. Denis Caniza. Vos acertó uno. Rivelino. Sí. 2 es Pelé. Pelé. Ya tenés 2, te faltan 3. Uno tenía un problema en la vista. Después del Mundial. ¿Y después? Vamos a estar toda la tarde así. Sócrates no. ¿Para qué Pio te va en Sócrates? Vino después. Sócrates le hizo los goles a Paraguay. Jairzinho, Tostão, Gerson, Pelé y Rivelino. Los 5 delanteros eran número 10.
Volvió a Bristol la promo más grande del país. Ven y compra y gana 1.000 millones en premios. O todos los viernes sorteamos tu compra, se lo gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco. En el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Asado y fútbol Álamos, porque ese es Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Para otra Andes. oportunidad, eso, arquitecto Lagoto, si no tenés que estar en la mesa vos. El goleador de Suecia, no estamos hablando de eso ahora. Muy fácil para Denny, abonado no vale, así dice Caracota, que vos sos abonado. No, ¿por qué es así, Oscar? No. No es así, ¿verdad? No, para no. Seguimos, Luis. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana, el viernes y el sábado vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Papá merece estar tranquilo con Robiloc alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Por el Día del Padre, si contratas tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Robiloc le puede brindar. Llámanos al 0982-232323. Robiloc alarmas estés donde estés. Ya probaste suerte hoy, ingresás lo del Sol Online, de los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. ¿Qué es lo que te pasa? No, nada. ¿No le interesa? Esto No, estamos claro hablando. Está linda la trivia. Grupo G de Brasil integra la serie. Que digan uno suficiente. ¿Con quién juega Brasil? La entrada, más que la entrada, el grupo de Brasil. Que acierte uno, niños válidos. Serbia, recuerdo que era uno. Muy bien. Serbia. Después Y ahora, porque parece fácil, va a decir Víctor Villalba los otros dos. El otro es Suiza ¿Sí? y el último es Camerún. Brillante, Víctor Villalba. Vale el doble tu respuesta. ¿Cuánto tenía vos? Y estaba en 2. Ahora va 4. Cuatro. ¿Y vos cuánto tenías? Yo tenía -3. Ahora va A -2. -2. ¿Cuándo debuta Brasil, Denis Canisi, contra quién? ¿Cómo? Sin cambios en Trinidad, Ariel. Estaba comiendo Ariel y Fran. ¿Cuándo debuta Brasil contra quién el 24 de noviembre? Francisco López. Suiza. Serbia, aplazado. ¿Cuánto tenía? Y ahora 2 menos 1. Ahora Menos 1. Bueno, No, 1. 1. ¿Qué equipo fue bicampeón del mundo? El primer bicampeón del mundo. ¿Qué selección fue? El centro, pelota larga, está afuera. Jorge Casalvio. Que regala cómico, ¿sabes? En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi 5.0 kilómetro. A sortearse el 30 de junio te esperamos en el Gran Corazón de Asunción Shopping Mariscal. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos con Etidol 400. Ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos, participa en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. El primer bicampeón del mundo, ¿quién fue? Denis Canisa. Italia. Brillante. ¿Cuánto tiene? -1 ahora. ¿Y cuánto tenía? Y -2. ¿Y vos? Y 4. ¿Vos sos puntero? Sí, pero me pareció injusto por los compañeros. Ese doble punto de una. El que dirige el programa soy yo. No vaya a ser generoso. Pobre los compañeros. Esta no vas a saber, porque vos me buscaste. ¿Por qué le echaron a Joan Saldaña de la elección técnica? ¿A quién le quiso poner? ¿Cuánto tenía? Yo 4. ¿Por qué le echaron a Joan Saldaña de la elección técnica brasileña? No, ni idea. ¿Cómo ni idea? Y no, su Acá reclamo, vino señor, creo que Joan... merece 0. Algo de No periodismo. respondió bien, No respondió. le reclamó al comité, tiene que bajar a 0 su puntuación. Sí.
¿Cuánto tenía Apoyo vos? la moción, Cuatro. Menos, ahora tenés más uno nomás. Bueno, Se te está descuenta bien. 3. Acepto. ¿Por qué le sacaron a João Saldaña de la dirección técnica de Brasil? Acá vino y le ganó a Paraguay. 1-0, 3-0. Acá, en el Defensores. João Saldaña, técnico, comentarista de Un Globo y técnico de fútbol recibido. Cambio político. ¿Por qué le sacaron? ¿A qué pasó ahí? Ladrido de sapo. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, El Machetazo. Ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Brasil ganó en 1970 la Copa Jules Rimet por ser el primer campeón del mundo. El presidente era João Avelanche. Roque Cubilla. Muy bien. ¿Seguimos? Sí. ¿Cuáles fueron los términos empleados por João Saldaña cuando le responde al presidente Marcos? ¿Cómo se llama el presidente de Brasil del 70 militar? Presidente del 70 Brasil militar. A la puta que son difíciles. ¿Qué estamos buscando? Presidente. ¿Y a qué hora fue? ¿En qué práctica? ¿Cómo fue? ¿A dónde iba caminando João Saldaña? Medici. Medici. ¿En qué año? En los 70. Emilio Del 69 al Garrastazu Medici. Ese, Garrastazu. Le manda a decir con su vocero presidencial a João Saldaña, yo ya iba caminando para la práctica ya, y estaba yendo listado de la Copa del Mundo en 1969 para el Mundial del 70, por eso él no dirige. Y cuando va caminando y se le acerca, se baja la... ¿Qué le dice? Bueno, ya volvemos. Por algo se llama la capital de la energía de Hernandarias. Y bueno, mi amor, Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Yuar, ama como vos. Seguimos, después de contar la historia, porque Pucumaina, la historia de João Saldaña. Cuando le responde y lo que le responde, y el otro queda así, y no había celular, ¿y qué hizo? La radio. No, ¿quién? Bueno, listo. Para cada problema, Sica tiene la solución: impermeabilizar, sellar para proteger. Renová tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Natec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellana 1751 Cacico Picheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Cuántos mundiales jugó Brasil? Francisco López. Todos. 18. ¿Cuánto jugó Uruguay? 22 son los no 18, ¿verdad? 22 Copas del Mundo con esta. ¿Cuántos mundiales jugó Uruguay? Francisco López. 13. Aplazado, niño Jorge. No. Aplazado, Denny Caniza. 15. Aplazado. Ya agarró. Ya está aplazado y ya agarraste vos. Qué va. Decilo allá. ¿Y 14? Brillante. ¿Cuántos puntos tenía vos? Uno. Pero espera, y la de Brasil que participó en todos los dos mundiales. ¿Y qué va a hacer? Si todos los mundiales jugó Brasil, ¿qué va a hacer? ¿Y eso no vale un punto? Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea, los electrodomésticos Mi idea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentirte en casa, sentite Mi idea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A.
Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento de las rutas Empedrados y Arena, con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Kenda. Con el sistema prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villaram, el 751 Casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060 Fleming. Llegó VIP, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Tenés una cuenta y una tarjeta a la que manejas desde nuestra app. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VIP nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Uruguay juega con Portugal, Ghana y Corea del Sur. Va a responder con seguridad el niño Jorge. ¿Con quién debuta Uruguay? Corea. Brillante. ¿Cuánto tenés? Y ahora -1. -1 me tenés. -3, -2, -1. Así, ya voy. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo paquete rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu paquete de Guayacoco en tu punto favorito que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadora del descanso de mamá y papá. El partido es tan malo que el comentarista do Globo, João Saldaña, técnico de la selección brasileña, ¿qué hizo para poder llenar el espacio que estaba auspiciado? Parece que no entiende. El partido acá en el Defensores fue tan malo, Brasil-Paraguay, que él consideró malo de malo. ¿Qué hizo para llenar el espacio de 15 minutos? Porque se negó, fue renuente a hablar del partido en sí. Y dijo, uno falo del juego, va a convertir ruin. Muy ruin. ¿Qué pidió? No estou compreendendo, Arthur. Um espacito, por favor. Primero tienen que... Vos sabés quién fue João Saldaña. Periodista excepcional de la cadena Globo. Fantástico, extraordinario. El rating era brutal. Con Jorge Kuhl, el relator. ¡Brasil! Esto usaban en su presentación. ¿Qué hizo él para poder llenar el espacio cuando le dijeron, vos tiene que hablar? Y él nos dijo, uno va a hablar del partido. Y le dijeron otra vez, vos tiene que llenar el espacio, estaba auspiciado por... ¿Qué hizo él? Lenny Caniza. No. ¿Nunca te contaron? No. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hizo él? Ahora entendí. Ya entendí. Agarró y dijo, vos tengo guía do Paraguay. Sí tengo, vos puede para mí traer la guía. Y durante 15 minutos leyó nombre, apellido, nombre de la guía de Paraguay, para llenar el espacio. Y dijo, un partido no merece comentario. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote. Por todo junio contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción, lotes con 450 metros cuadrados, con servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Guarambaré, comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria S.A. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SUV, CAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacondrel y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Pizza, el momento especial en tu día. Vamos con la promoción del fútbol, ¿verdad? Sí, señor. Todo está confirmado. La Ya fecha venimos. 19. Ya. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respaldan acuerdos entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Vamos con el repaso de lo que tiene que ver con la fecha 19. Todo arranca el día viernes.
General Caballero Sol de América en Carendú a las 17. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Barrio, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Libertad Guaireña será el viernes en cancha de Libertad, 19:15. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en brazos suena fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Charticer. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Para papá con amor, desde hoy hasta el 19 de junio, con tus tarjetas de crédito Bancoop tenés 20% de ahorro más 5% con tu tarjeta Infinite. Hasta 6 cuotas sin intereses en grandes tiendas o restaurantes, tiendas deportivas y perfumerías del país. Además, acumulás puntos, ingresá a bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. Más de lo que tiene que ver con la fecha del fin de semana en el Defensores del Chaco. Allí se juega 12 de octubre, Cerro Porteño, 16:30. La Agrícola Seres Seguros Generales y Tirada en Seguros Sobrimas Galope 5377, teléfono 609-509. La Agrícola Seres Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Chopuchupe Quitadol. Desde Emsa Inmobiliaria cumplimos tu sueño, hacemos crecer tu inversión en cuotas fijas y mínimos requisitos. Puedes tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes sociales @Emsa Paraguay. Emsa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Más de repaso de la fecha, decíamos 12 de octubre, Cerro, el sábado 16:30 en el Defensores. Ameliano Nacional, igualmente el sábado 18:45 en el Estadio Martín Torres. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusipayala, Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. El domingo, 2 partidos, 16:30, Olimpia, local ante Resistencia en su estadio. En el Manuel Ferreira, el domingo, Olimpia Resistencia, 16:30. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Marqueo, sucursal en Artigas, casi cercano a Martínez, teléfono 227-37 al 8. Decidí prestigio y calidad, exigí Impacto. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la y entérate de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Más de repaso de juegos, decíamos Olimpia ante Resistencia el día domingo. Tacuarel Guaraní, 18:45 en los Jardines del Quelito. Allí hace local Tacuarel. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes e iniciar tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Perel es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marán, Calonce, Ñembucio de la Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Perel es el centro telemático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud. Cuidado personal, perfumes y vitaminas con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269. Refrescante, cremosa, con la medida justa, 3.500 guaraníes. Pilsen Extra Pura Malta 269. Es momento de ir repasando la categoría intermedia, los partidos para el fin de semana. El viernes, Rubio Ñu y Teño, 17 horas. En Tupiaga sacamos el rey de la casa hasta el domingo 19. Elegí el regalo perfecto para papá y sorprenderlo en su día. Te esperamos en Boyena, Gira Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol vamos a proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Más de repaso de juegos. El viernes decíamos a las 17, Rubio Ñu y Teño. San Lorenzo, Martín Ledesma el viernes 19:15.
Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Camporado S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibir tus pedidos en minutos en la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfrutá, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, promo válida hasta el 30 de junio o hasta contar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 con Financiera Solar. ¡Sí se puede! Colegiales Luqueño, el día sábado 10 de la mañana en Itá, al día sede local Colegiales. El Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976 y 101010. Checo más respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní. Edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Más de repaso de juegos el día sábado, igualmente por la mañana decíamos Colegiales Luqueño. Guaraní de Trinidad se va a enfrentar al conjunto de Aterá. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con aditivo creado exclusivamente para Shell. Recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel, limpia y elimina los depósitos acumulados. Carga Shell V-Power Diesel Shell, porque lo que cargas importa. Conoce la nueva imagen del Dragster Acimet, mucho más fresca, atractiva y versátil, manteniendo la misión de cuidar tu bienestar. Ahora encontrarnos en el nuevo Dragster Bahía, en el estacionamiento de Bahía Parking detrás del Centro Médico La Costa. Seguinos en redes como @Dragster Acimet o llamanos al 288-7777. Somos Dragster, somos bienestar. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás dos soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores, todo el mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. Más de repaso de juegos en la categoría intermedia el domingo en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Trinidense, 10 de la mañana. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Egeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, 3.350 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, $15,000, una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones, una Mitsubishi Montero por solo 10.000 guaraníes. Pedí CNT por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Pastoreo Fernando de la Mora será el día domingo a las 10 de la mañana. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados, sedes centrales y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mujeres y Medrano Calonso, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a femaiflores.com. Regala amor, regala Femay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A. El lunes los siguientes partidos. River Santaní será a las 17 del lunes. River Santaní. Guaira Piso, para su piso cerámicos, porcelanato, fotobaño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la Renteca Camilo Lucas San Lorenzo. Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Atención Ciudad de Luque, desde La Plata Empeño. Anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque, sobre Concesión Ortiz, esquina Antequera, en Peña Seguro, en Peña, en La Plata.
La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñembuy, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En Ciudad del Este el lunes, igualmente se cierra la fecha en la intermedia, 3 de febrero, Independiente. El líder en la intermedia es Luqueño con 25, segundo San Lorenzo con 24. Hay prendas que cuentan historias para eso y para cada situación. Base tienen producto perfecto para cuidar tu ropa. En sus detergentes Limpiazul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Se acerca el Día del Padre y qué mejor oportunidad para agasajar a papá con regalos de Electroband. Pasa por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online electroband.com.py. Escribinos al 0982 60 2020. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Papá tiene estilo, Venier y Margui hasta el 30 de junio. Comprale un kit Turtle Wax y participa del sorteo de un día de spa para su auto y kit de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. El Mark, lo que la fábrica nos pidió. Llena tu tanque de Soprano 25 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión. Potencia que te mueve. Copetrol, ¡vamos! Luqueño 25, 24 para dos equipos. San Lorenzo y Pastoreo, 23 puntos. Trinidense. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, botones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo y se arregle. Convertite en el profesional que querés ser si sos alumno del UCSA. Contás con beneficios como bolsa de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Síguenos en redes. UCSA, el futuro está en tus manos. En Mendana GC, hoy 30% de descuento en frutas y verduras, excepto verdeos, con todo medio de pago. Solo hoy en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Reiterar en el Defensores, será el juego el sábado 12 de octubre, Cerro Porteño. Mili Empeño, venta arreglos huellas sobre el platano y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Subida el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas de $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, será gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visitanos en cualquiera de nuestras sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Salud protegirá su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfruta mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque sus vinos Álamos distribuye representa Frutos de los Andes. General Caballero Sol de América el viernes, ahora en la fecha 19 a las 17. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana, el viernes y el sábado vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Papá merece estar tranquilo con Rubil de alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Por el Día del Padre, si contratas tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiloc le puede brindar. Llámanos al 0982-232323. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. El repaso de juegos Libertad Guaireña será el viernes 19-15. Cada vez que tenés el celular en tus manos puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo Lluvia de Premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar hasta el 24 de junio. Ingresás lo del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km. A sortearse el 30 de julio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Lo que decía Robert Harrison en como una conferencia, ¿verdad? Así es, en un evento que se desarrolló hoy en el Comité Olímpico. Muy bien, acá estamos al presidente de la... hablando de su continuidad de honor al frente de la asociación. Soy consciente de que eso es una decisión muy importante, que es la que tengo que tomar. Estoy evaluando con la familia. Nosotros, antes que nada, yo quiero ser bien sincero y concreto. Para mí la familia está por encima de todo. Entonces es un momento de reflexión profunda. Me tocó muy hondo la transmisión de los dirigentes que transmitieron
su conformidad por la gestión, más allá de no haber alcanzado lo más importante, que es el Mundial. Sabemos que somos hombres de fútbol, sabemos que esto es un juego, un deporte de alta competencia, donde se busca siempre estar entre los mejores, y esta vez no pudimos estar entre los mejores. Ahora, es netamente familiar esta situación. Sí, por supuesto. ¿Y cuándo lo estaría definiendo? No, yo no quiero, imagínate que marzo, vos tenés la puerta abierta de la asociación y de mi oficina particular, es sin problema. Les quiero decir que esto es algo que recién se va a llevar adelante, marzo, abril del año que viene. Hasta ahí es el plazo. Si bien el mandato termina el 31 de diciembre, lo más probable es que también que puede ocurrir en enero. O sea, no hay una fecha estipulada, así es que tenemos tiempo. Sabemos que en la asociación se sigue trabajando con todos los proyectos de todas las índoles, tanto administrativas, financieras, deportivas, institucionales, ya que la asociación es una gran empresa donde se tiene que tener muchos detalles de por medio, atención en esos detalles. Así es que se sigue trabajando por el torneo para que culmine. Está en una recta final apasionante entre dos clubes que están peleando, tanto Libertad como Cerro Porteño están peleando por salir campeón. Y también con todo lo que significa las nuevas normativas que hemos implementado, de los premios que el campeón llevará $500,000 por primera vez en la historia. Así es que todo eso es, creo que, un gran avance en términos de torneo. También se tiene por otro lado el tema de selecciones, que hemos disputado 2 partidos, uno donde estuvimos muy mal contra Japón, el segundo creo que hubo una mejoría rotunda. No hay que buscar excusas a los partidos, pero sí tenemos que buscar que para las siguientes oportunidades que el viaje no esté muy pegado al partido por la diferencia horaria que existe entre Japón y Paraguay. Es 12 horas donde uno tiene esos inconvenientes. No pudimos practicar por lo que significaba la normativa sanitaria de Japón. En fin, ciertos detalles que no busco como excusa, sino que como cosas para mejorar para el futuro. Pero el siguiente partido creo que ya se vio un Paraguay diferente, un Paraguay que todos queremos, aguerrido, luchador, con mucho espíritu de compañerismo. Y creo que el técnico con ese partido está viendo también los jugadores que va a tener en cuenta, los jugadores que le van a servir para este nuevo proceso y sobre todo para buscar lo mejor para nuestra selección. Presidente, mencionaste ya el tema de selección, se dio un regreso tan largamente esperado como lo de Derlis. ¿Cómo vio usted el rendimiento de Derlis González? Y si puede mencionar algo de la situación de Lorenzo Melgarejo en el seleccionado, si la APF o usted a nivel personal tiene algo que ver con esa cuestión. No, definitivamente yo les quiero decir que lo de Derlis y lo de Lorenzo es una decisión 100% del cuerpo técnico. Por supuesto que todos esperábamos el regreso de los dos. En esta oportunidad se dio lo de Derlis, que es un jugador de selección, es uno de los mejores jugadores que tenemos en el fútbol paraguayo, no específicamente acá también, que acá también lo es, pero a nivel internacional también tiene sus quilates, ya ha jugado por diferentes equipos en el mundo, siempre ha sobresalido y siempre ha vestido de la mejor manera también a la selección. Así es que creemos que lo de Derlis es una acertada muy importante, y lo de Lorenzo es algo técnico donde realmente tiene que decidirse de una vez por todas si juega o no juega por la selección, porque nosotros no le vamos a esperar a nadie. ¿Hasta cuándo le van a esperar a Lorenzo? No le vamos a esperar a nadie. Presidente, el tema de los 5 cambios para el clausura, ¿ya está confirmado eso? Hemos recibido verbalmente todavía una comunicación de la divisional donde existen 3 clubes que no están conformes con dicha regla, 9 que están conformes, y una decisión que se va a tomar en el Consejo Ejecutivo de la asociación en la próxima reunión. ¿Cuándo va a ser eso?
la semana que viene. Presidente, ¿cuál es su balance acerca del trabajo del cuerpo técnico en la selección hasta este momento y sobre todo si eso se proyecta también para futuro a largo plazo? Por supuesto, el cuerpo técnico tiene contrato hasta el 2024, hasta la Copa América del 2024 y que puede ser renovado. Yo creo que el cuerpo técnico viene trabajando incansablemente en todas las labores que significan extrafútbol, está revisando videos, los que juegan afuera, están participando de cada uno de los partidos del torneo local, tiene muy bien estudiado nuestro campeonato, sabe perfectamente lo que quiere y creo que eso lo vamos a ir viendo a medida que vaya transcurriendo los partidos. Yo creo que en esta oportunidad con la nueva convocatoria de Derlis que realmente fue una gran acertada de parte del técnico, yo creo que va ahí ultimando los detalles para tener ya un grupo cerrado para poder encarar las próximas eliminatorias. Pero siguiendo un poco lo que tiene que ver con el fútbol sudamericano también, a nivel selecciones, cómo se ve un poquito de lo que se viene en cuanto a competencias internacionales para la albirroja también, después de lo que digamos ya dejamos atrás en cuanto a este último mundial. Bueno, nosotros somos conscientes de que las eliminatorias próximas van a comenzar antes de lo que nosotros esperamos. No se tiene estipulado todavía la fecha exacta, pero no va a ser a fin de año como suele ser. Entonces, realmente estos par de amistosos que estamos teniendo, que hemos jugado ahora contra Japón y Corea, se había caído un amistoso que teníamos contra Argelia en la ciudad de París, después se cambió para jugar en Argelia, pero no se pudo llevar adelante este partido. Tenemos fecha de septiembre, tenemos fecha de noviembre, así es que existen fechas que todavía no están ultimados los detalles de los amistosos. Está muy difícil el tema de los amistosos por el mundial. Los países que se van al mundial se están preparando, tienen sus pretemporadas, tienen sus torneos, están priorizando el mundial, entonces son muchas trabas que tenemos para llevar adelante esos proyectos de amistosos, pero estoy seguro que de aquí a poco eso ya vamos a poder dar a conocimiento los próximos amistosos que vamos a tener, que lo más probable que sean 4 por este año. ¿Qué opinión le merece la clasificación de Cerro de Libertad a la Libertadores, el ingreso de Olimpia a la Sudamericana? Porque generalmente hay 2 o 3 equipos paraguayos que siempre están en fases finales de Libertadores Sudamericana y eso por ahí realza un poco el nivel del fútbol paraguayo. Bueno, muchas veces es muy difícil nomás hablar del fútbol paraguayo para nosotros, pero lastimosamente no somos profetas en nuestras tierras. La gente de afuera valora mucho más lo que se hace a nivel de fútbol paraguayo, a nivel de asociación, pero eso es normal, es natural aquí en nuestro país, es algo que ocurre y puede ser que ocurra también en otros países, ¿verdad? Pero yo les quiero decir que estoy tremendamente contento. Le he felicitado a cada uno de los presidentes, tanto al presidente de Libertad, al presidente de Cerro Porteño y al presidente de Olimpia por la clasificación. Tenemos que saber que somos la tercera federación en clasificar equipos a la siguiente ronda, aparte por supuesto de Brasil y Argentina que suelen clasificar mucho más, pero hay países que no han clasificado ni un equipo. Entonces yo creo que eso por lo menos es para generar un debate si el trabajo que se hace a nivel local es bueno o no. Yo creo que sí, yo creo que es un trabajo integral que están haciendo los clubes, muy decidido de parte, sobre todo de los que suelen participar en copas internacionales, así que muy contento con ellos y esperemos que le vaya de lo mejor. Por último, lo de Enciso, ¿qué le genera? Lo de Enciso es algo que hay que magnificar como tal, es algo histórico, creo que Julio se merece, se ha tomado su revancha después de lo que ocurrió a fin de año. Yo personalmente creí que él iba a tener un bajón, sin embargo en el primer partido ya se notó su calidad y sobre todo su entereza y carácter para poder revertir ese momento. Felicitar también al Club Libertad por la tremenda transferencia que ha tenido, eso denota el gran trabajo que tiene en inferiores
y estoy seguro que después de esto van a venir otras transferencias más en el fútbol paraguayo, de jóvenes que van a ir al viejo mundo a repartir su talento, y yo creo que es el nacimiento de una nueva estrella del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Formato innovador. Transmisión digital. Tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República.